Capítulo 71. Justo cuando Egin y Fénix charlaban alegremente, llegó una voz. Egin miró hacia el sonido y un joven de pelo blanco con gafas y una tirita en la nariz, ya había llegado frente a la fuente. Capítulo 102. El día de suerte de Bennett. ¿Bennett? Al ver al joven de pelo blanco frente a ella, Egin se quedó atónita por un momento. Así que el amigo que mencionó Fizzle eras tú. Egin sonrió, debería haberlo pensado antes. La única persona a la que Fizzle podía llamar amigo en el gremio de aventureros probablemente era Bennett. Y en el momento en que Egin vio a Bennett, de repente entendió por qué Fizzle había recibido una misión urgente de investigación. Bennett tiene una constitución naturalmente desafortunada, su mala suerte incluso puede cambiar el tiempo, por ejemplo, si el cielo está despejado, llueve inmediatamente en cuanto sale fuera. Debido a su mala constitución, cualquiera que se acerque a él también se vuelve desafortunado, por lo que todos los miembros de su equipo de aventuras de Bennett huyeron. Probablemente fue por su mala constitución que Fizzle, que tenía una cita para explorar ruinas con él, recibió de repente una misión urgente. Sin embargo, fue afortunado que solo recibiera una misión urgente, de lo contrario, si Fizzle se hubiera aventurado en las ruinas con Bennett y hubiera encontrado alguna desgracia, Egin se habría arrepentido demasiado tarde. ¿De verdad me conoces? Al ver a Egin llamar su nombre, Bennett se sorprendió un poco. Jeje. Por supuesto te conocí antes cuando estaba con Fizzle en el gremio de aventureros, y Fizzle incluso me habló de ti entonces. Egin inventó una excusa con naturalidad y como un buen hermano perdido, dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Bennett. Sin embargo, Egin, vestida con un vestido blanco y falda azul y poseedora de una belleza inigualable, tenía un encanto que un joven apasionado como Bennett no podía resistir. En cuanto Egin se acercó, la leve fragancia que ella llevaba naturalmente se extendió, haciendo que el rostro de Bennett se sonrojara ligeramente y su corazón latiera más rápido. Instintivamente bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Pero Egin no era consciente de los pequeños detalles de Bennett. Para ella, solo trataba a Bennett como a un buen hermano. Ella dio un paso adelante sonriendo ampliamente. Bueno, Bennett, Fizzle de repente ha recibido una misión urgente de investigación y no puede ir a explorar las ruinas contigo, así que esta vez me uniré a ti. ¿De verdad? Con estas palabras Bennett estaba encantado. Genial. El gran héroe que derrotó al dragón y salvó Mondstadt está realmente dispuesto a unirse a mí, eso es increíble. Pero... Bennett pareció haber pensado en algo y de repente se rascó la cabeza, con una expresión un poco triste. Egin, en realidad, tengo una constitución muy aterradora y desafortunada. No importa quién se acerque a mí, se verá afectado por mi mala constitución y también tendrá mala suerte. Las cosas que deberían haber salido bien de repente se vuelven desafortunadas. Por ejemplo, un mecanismo antiguo y deteriorado en una ruina que otros han pasado incontables veces sin problema simplemente se activará cuando yo vaya. Una losa de piedra perfectamente buena se romperá en cuanto la pise. A lo largo de los años, casi todos los compañeros que aventuraron conmigo se han roto las extremidades. Ahora que lo pienso, que Fizzle sea transferida de repente para una misión urgente también debe ser porque se suponía que hoy iba a unirse a mí. Según mi experiencia pasada, si el comienzo de un día es muy desafortunado, el resto del día será muy desafortunado para mí. Así que aunque me alegra mucho que tú, Egin, estés dispuesta a unirte a mí, no puedo implicarte. Cancelemos la exploración de las ruinas de hoy. En ese momento Bennett estaba abatido, claramente muy decepcionado. Al oír las palabras de Bennett, los ojos de Egin se entrecerraron ligeramente. Para ser sincera, en realidad le daba un poco de miedo la desafortunada constitución de Bennett. Al fin y al cabo, esta es una constitución que puede afectar al clima, si puede afectar a los cielos, ¿quién no tendría miedo? En la historia original, Bennett estuvo acompañado de mala suerte desde la infancia. Era fácilmente alcanzado por un rayo en días de lluvia, caía fácilmente en fosas de cazador mientras caminaba y era alcanzado fácilmente por ramas que caían. Siempre encontraba piedras o insectos en su comida, y a veces ni siquiera podía comer porque los platos que quería ya estaban agotados. Tras una lucha a vida o muerte contra monstruos, finalmente llegaba al final de una ruina, solo para encontrarla vacía. Anhelaba la aventura, pero sus compañeros se distanciaron de él debido a su desafortunada constitución. Era como un niño abandonado por todo el mundo, no importaba lo que hiciera,
o donde estuviera, el mundo estaría en su contra. Egin se preguntó si estuviera en el lugar de Bennett, probablemente no duraría ni un día antes de que su estado mental se viniera abajo. La mayoría de las personas con tal constitución tendrían una crisis emocional y se suicidarían, o se volverían completamente oscurecidas y buscarían venganza contra la sociedad. Pero Bennett era diferente, incluso con la desgracia acompañándole, incluso tras haber enfrentado innumerables adversidades, su espíritu seguía ferviente y aún conservaba un corazón bondadoso. Trataba con amabilidad a quienes le rodeaban, pasaba mucho tiempo cuidando de los aventureros retirados que le criaban, y nunca perdió la esperanza en un futuro hermoso, ni tampoco se rindió consigo mismo. Egin es la gran heroína de Mondstadt, su fortaleza es evidente para todo Mondstadt. Con su fuerza, si quería encontrar gente con la que hacer equipo, probablemente todos los aventureros veteranos del gremio de aventureros se alinearían para que ella eligiera libremente. Con su incorporación, el nivel del equipo de aventura, la seguridad de los miembros y la eficiencia y progreso de la aventura mejorarían considerablemente. Podía notar que Bennett estaba muy contento cuando ella propuso unirse a él. Pero ante una ayuda tan poderosa de su parte, Bennett primero se sintió feliz y luego se negó. La felicidad inicial fue la alegría instintiva de ganar un compañero poderoso, que es un instinto humano. Y rechazar la participación de Egin era la amabilidad genuina de Bennett desde el fondo de su corazón. Aunque la llegada de Egin traería una ayuda inmensa, su buen corazón, que no quería dejar que Egin se viera afectada por su desafortunada constitución, le hizo resistir la tentación. Este joven, como era de esperar, siempre mantenía la bondad en lo más profundo de su corazón, sin importar las circunstancias. No quería que su mala suerte afectara a nadie. Estaba claramente triste porque todos los miembros de su equipo de aventura Bennett se habían marchado, pero como temía que su mala suerte afectara a otros, mintió y dijo que el equipo de aventura estaba completo cuando otros solicitaron unirse. Recordando la evaluación de Bennett sobre obtener su visión en el juego, incluso un tipo desafortunado como yo puede conseguir la aprobación de Dios. Si Dios no ha renunciado a mí, ¿cómo voy a rendirme yo a mí mismo? Egin no pudo evitar sonreír, se conmovió por la sinceridad y amabilidad del joven que tenía delante. Originalmente solo planeaba acompañar a Bennett por las ruinas, solo para cumplir con el trámite. Pero ahora ha cambiado de opinión. Ella puso una sonrisa radiante y dijo: Jeje, no te preocupes. ¿Quién soy? Soy el superhéroe que derrotó al dragón y salvó Mondstadt. Conmigo aquí, no será tu aventura el doble de fácil. Piénsalo, si Fizzle no hubiera sido trasladada, me habrías conocido. Así que conocerme es el comienzo de tu suerte, ¿cómo se puede llamar mala suerte? Pero Bennett aún quería rechazar, pero Egin frunció el ceño. Si sigues rechazando, significa que tratas mi llegada como mala suerte. Así que si sigues rechazando, me voy ahora mismo. No, no, no. Al ver a Egin enfadarse, Bennett se puso nervioso al instante, rápidamente agitó la mano para detenerla y luego se disculpó con Egin. Lo siento. Eso, es culpa mía, entonces hagamos equipo. Jeje, así me gusta. Egin sonrió, dio un paso adelante y torpemente le dio una fuerte palmada en la espalda a Bennett. Vamos. Te prometo que hoy será definitivamente tu día de suerte. No importa quién sea, ni siquiera este mundo podrá traerte la desgracia delante de mí hoy. No te preocupes, lo he dicho yo. Vamos. A las ruinas. Con eso Egin se arremangó con fiereza y, como una jefa de banda protegiendo a su subordinada, salió de Mondstadt City con Bennett con paso arrogante. PD, no en buena forma, sin inspiración. Este capítulo ha tardado 4 horas en escribirse, así que la actualización llega tarde. Perdón por hacer esperar a todos. Lo siento mucho. Capítulo 103, como se espera de Bennett. Egin, este es el lugar. Bennett llevó a Egin a una ruina. Esta ruina se encontraba en la costa, bajo los acantilados del valle de Starfell. La entrada a la ruina estaba extremadamente bien oculta y, durante la marea alta, el agua de mar podía incluso sumergir la puerta. Así que incluso si alguien estuviera lo suficientemente aburrido como para deambular por esta zona, sería muy difícil descubrir que esta pared de acantilado cubierta de musgo era en realidad la entrada a una ruina. Egin se maravillaba pensando, como era de esperar de Fizzle, como investigadora del gremio de aventureros, su habilidad profesional era realmente fuerte.
Al mismo tiempo, Egin también sentía mucha curiosidad por esta ruina. Porque, según la experiencia, estas ruinas ocultas generalmente no han sido saqueadas a fondo por los aventureros, así que la probabilidad de encontrar cosas buenas en su interior es muy alta. Sin dudarlo, Egin usó su inmensa fuerza para empujar la pesada puerta de piedra, guiando a Bennett hacia la ruina. 10 minutos después. En la primera fase de la ruina, un gran montón de cadáveres de monstruos yacía a los pies de Egin. Vaya. Egin, eres increíble. Los ojos de Bennett se abrieron de par en par. Tras entrar en la ruina, ya se había preparado para la batalla. Pero no esperaba que al ver a esos monstruos, Egin se lanzara hacia adelante como si estuviera lleno de energía, matándolos rápidamente a todos. Jeje, no es nada. Egin agitó su larga espada, quitando las manchas de sangre, y luego sonrió. Vamos a la siguiente fase. Muy bien, pasemos a la siguiente fase. Bennett también estaba muy contento, levantó el pie para seguir a Egin a la siguiente etapa. Pero en cuanto su pie tocó el suelo, la losa de piedra bajo él se derrumbó de repente. ¡Bum! Con un fuerte golpe, una pesada losa de piedra cayó, cerrando la puerta al siguiente nivel. Bennett se sobresaltó, miró hacia atrás, solo para descubrir que la entrada principal de la ruina también se había cerrado. Ahora, mirando la losa de piedra derrumbada bajo sus pies y las puertas selladas. Habiendo vivido innumerables desafortunados, ¿cómo no iba a entender Bennett lo que había pasado? Sin duda había activado un mecanismo que hizo que las puertas se cerraran. Ahora su camino hacia adelante estaba bloqueado y su retirada cortada. Él y Egin quedaron atrapados en esta ruina, incapaces de avanzar ni retirarse. Lo siento. Todo es culpa mía. Capítulo 72. Bennett se sentía lleno de culpa, ahora el camino delante estaba bloqueado y el camino de vuelta cortado. Él y Egin estaban atrapados aquí. Aunque ya había estado atrapado en ruinas muchas veces antes, y el personal del gremio de aventureros siempre venía a rescatarlo al final. Pero siempre hay un «y si». Este dominio estaba oculto en secreto, ¿y si el gremio de aventureros no lo encontraba? A él mismo no le importaba mucho, ya que morir durante una aventura era uno de sus deseos. Pero no podía hacerle daño a Egin. Egin era la nueva estrella más deslumbrante de Mondstadt, a diferencia de un gafo como él. Si Egin quedara atrapada y muriera en estas ruinas porque fue afectada por su mala suerte, él nunca se lo perdonaría jamás. No te preocupes. Mirando a la nerviosa Bennett, Egin no pudo evitar sonreír, agitando la mano con calma, indicándole que no entrara en pánico. No estés nervioso. Aunque estemos atrapados aquí, está bien. Fizzle sabe que hoy hemos venido a explorar el dominio juntos. Si no nos ve volver en un tiempo, seguro que notará que algo va mal, y entonces naturalmente traerá gente para rescatarnos. Además, si hay un mecanismo para cerrar la puerta, debe haber un mecanismo para abrirla. Mira. Egin señaló la esquina noreste de las ruinas, donde había 3 mecanismos, azul, verde y amarillo. Sin duda, esos 3 deberían ser los mecanismos para abrir la puerta principal. Mi experiencia aventurera no es tan rica como la tuya, no consigo entender cómo se supone que funcionan estos 3 mecanismos. Así que te dejo a ti para operarlos, Bennett. Ah. ¿Yo? Bennett encogió la cabeza, claramente dudoso. Eso no es bueno, ¿verdad? Mi suerte es famosa por ser terrible. Si tirara de las palancas, podría volver a ocurrir algo inesperado. Está bien. Egin le dedicó a Bennett una sonrisa alentadora. Vamos, no te preocupes, yo te cubro las espaldas. Así es, el maestro es muy poderoso. Si ella dice que está bien, definitivamente está bien. Vamos, damisela. Fenger, de pie sobre el hombro de Egin, repitió. Entonces. Me voy. Bennett reunió valor y se dirigió a los mecanismos. Miró los mecanismos azules, verdes y amarillos, frunciendo el ceño pensativo. Según mi estimación, estos 3 mecanismos deberían necesitar ser accionados en cierto orden. Una vez estudié pintura durante unos días. Recuerdo. El pigmento amarillo más el azul pueden mezclarse para formar pigmento verde. Así que debería sacar primero los mecanismos amarillos y azules, y finalmente el mecanismo verde. Egin y Fenger, escuchando el análisis de Bennett desde la banda, no pudieron evitar asentir.
Como era de esperar de un aventurero experimentado. Así es como se hace. Nunca se me había ocurrido tal método. Egin lo elogió de inmediato. Fenger también elogió, como era de esperar de Bennett, se le ocurrió fácilmente algo que nosotros no pudimos. Jajaja, no es para tanto. Bennett se rascó la cabeza torpemente con una mano y empujó el mecanismo amarillo con la otra. Pero al segundo siguiente. ¡Bum! Solo un fuerte estruendo se oyó desde el siguiente escenario detrás de la puerta, sobresaltando tanto a Egin como a Fenger. Bennett también se sorprendió y retiró inmediatamente la mano. ¿Yo he elegido el incorrecto? No, no. Egin le consoló rápidamente por el sonido, debería haber venido de la siguiente fase. Lo que has tirado debería ser el interruptor de una trampa en la siguiente fase. ¿Ves? No tienes mucha suerte. Has eliminado accidentalmente una trampa en la siguiente fase. Jajaja, tienes razón, de verdad parezco bastante afortunado hoy. Bennett se rió y luego empujó el mecanismo azul. Al segundo siguiente varios silbidos de aire rompiéndose y el grito sorprendido de una mujer provenían del siguiente escenario detrás de la puerta. ¡Oh, esto! Bennett retiró la mano como si le hubieran electrocutado. He tirado accidentalmente de algún mecanismo que no debería haber vuelto a tirar. No te pongas nervioso, no te asustes. El sonido seguía viniendo del piso de al lado. Por suerte deberías haber roto otro mecanismo en la siguiente planta. Pero acabo de oír la voz de una chica, y vagamente la oí maldecir con enfado. Ese debería ser el ataque mecanismo que rompiste sin querer al golpear a un enemigo en el siguiente piso. Está bien, no te asustes, sigue tirando. Egin siguió animando. Vale. Animado por Egin, Bennett no dudó. Extendió la mano y tiró del último mecanismo verde. Sin embargo. Van. Se oyeron dos sonidos más. Pero esta vez, los sonidos ya no provenían de la segunda etapa. Las losas de piedra en las paredes izquierda y derecha de la primera etapa cayeron de repente, y aparecieron dos agujeros a cada lado de las paredes. Luego una gran cantidad de agua de mar brotó de los agujeros. Viendo el volumen de agua, probablemente llenaría el espacio de la primera etapa en menos de 3 minutos. En ese momento el único resultado que esperaba a Egin y a los demás sería ahogarse vivos. ¿Qué hacer? Ah. Lo siento, Egin, es todo culpa mía. Todo es porque mi constitución maldita te hizo daño, es culpa mía, no puedo hacer nada bien. Al ver cómo el agua de mar entraba, Bennett entró en pánico. Sin embargo, Egin se mantuvo muy tranquila. Sonrió serenamente. HMPH. Trucos mezquinos. El ojo del dios de hielo en su cintura brilló, y una gran cantidad de poder elemental de hielo se reunió. Entonces Egin se quedó quieta y dio un suave golpecito. ¡Vas! Una gran cantidad de poder elemental de hielo se transformó en una tormenta de aire frío que barrió el suelo en todas direcciones. En un instante congeló toda el agua de mar del suelo. La tormenta de aire frío golpeó las paredes, congelándolas y bloqueando el agua de mar que entraba por los agujeros. La temperatura dentro del primer dominio se desplomó y un frío recorrió, provocando escalofríos por todo Bennett. Con solo un suave pisoteo congeló toda la primera fase. La compostura y la potencia de Egin impresionaron profundamente a Bennett. Sin embargo, aunque el problema del agua de mar que brotaba se resolvió temporalmente, la puerta principal seguía sin abrirse. El hielo siempre se derrite al final. Mientras el camino no se abriera, seguirían en peligro. Pero justo cuando Bennett estaba preocupado, vio a Egin sonreírle de nuevo. No te asustes, Bennett. Te dije, hoy es tu día de suerte. Nadie puede lanzarte maldiciones y mala suerte delante de mí. Con un saludo casual, Skyward Blade apareció de la nada, sostenida en su mano. El ojo del dios del viento en su cintura brillaba, y sosteniendo la espada celestial, se plantó ante la pesada puerta de piedra, su vestido ondeando en el viento. Su figura irradiaba una dominancia indescriptible. Habló con frialdad. Meros obstáculos, aplastadlos y acabad con esto. ¿Qué hay que temer? PD, adivina quién es la chica a la que Bennett engañó en la siguiente fase, Not Jing. Capítulo 104. He anotado este rencor. Frente a la pesada puerta de piedra.
La damisela de blanco y azul sostenía una espada larga, y el ojo del dios del viento en su cintura brillaba. Su vestido y su cabello blanco danzaban en el viento. Miró directamente la puerta de piedra con la mirada firme, como la de una guerrera que ha visto muchas batallas. Al mirar a la damisela, que sutilmente mostraba dominio, el pequeño corazón de Bennett tembló inconscientemente violentamente, y una sutil onda apareció en su corazón. Sin embargo, Egin no prestaba atención a las expresiones sutiles de Bennett, porque en realidad no tenía ningún interés romántico en los hombres, así que porque iba a prestar atención a las actividades psicológicas de un hombre. En ese momento su mirada estaba fija en la pesada puerta de piedra, y la espada larga en su mano brillaba con una luz verde. Alzó su espada larga bien alto, dio un paso hacia adelante y luego bajó la espada con un tajo pesado. ¡Slash! Mientras la espada larga descendía, una luz verde de 1 metro de grosor rasgó el aire y golpeó con fuerza la pesada puerta de piedra. Por un momento una luz verde iluminó todo el espacio. La luz de la espada, formada por el poder elemental del viento altamente comprimido, explotó con su filo tras golpear la puerta de piedra, formando hojas de viento giratorias a alta velocidad que cortaron furiosamente la pesada puerta de piedra. Inmediatamente saltaron chispas por todas partes, y el sonido chirriante de un corte, como una amoladora angular, resonó sin cesar. ¡Bum! Por fin, acompañado de un fuerte estruendo. Las hojas de viento que giraban continuamente explotaban, convirtiéndose en incontables finos suspiros de viento. Y la pesada puerta de piedra finalmente fue forzada con éxito, revelando una rendija de 1 metro de ancho y 3 metros de alto. Vale. Hecho. Egin lanzó con naturalidad Skyward Blade de nuevo a su mochila. Luego sonrió levemente a Bennett. ¿Ves? Te dije que nadie puede lanzarte maldiciones ni mala suerte delante de mí. Vale, vamos. A la siguiente fase. Dicho esto, Egin se giró con gracia y caminó hacia el siguiente nivel. Pero al ver la hermosa espalda de Egin, Bennett no pudo evitar quedarse atónito. La sonrisa de Egin hace un momento para sí misma, era simplemente una sonrisa muy corriente. Pero la propia Egin poseía una belleza capaz de derribar reinos. Con su vestido ondeando, era como un hada desconectada del mundo mortal. Una sonrisa mostrada por tal belleza, por muy ordinaria que ella misma la sintiera, era suficiente para cautivar a todos los seres. Esa espada que rompió la puerta de piedra, la intimidad de tomar un camino poco convencional y esa sonrisa radiante como el sol, hicieron que Bennett, un adolescente apasionado en su adolescencia, sintiera que su corazón se aceleraba. ¡Qué raro! Ella es una niña, yo soy un chico. Lógicamente debería protegerla yo, así que ¿cómo ha acabado que ahora me proteja a mí? Pero porque su sonrisa me hace sentir tan tranquilo. ¿Por qué siento una extraña sensación de seguridad cada vez que la veo? Bennett se agarró el pecho, perdido en un largo aturdimiento. Oye, ¿por qué sigues ahí parado? Si no vienes, voy yo solo. El grito de Egin interrumpió los pensamientos salvajes de Bennett. Ay, vale, voy. Bennett respondió y la siguió rápidamente. Pronto, Egin y Bennett llegaron a la segunda etapa del dominio. Nada más entrar en la segunda fase, Egin y Bennett vieron una jaula de hierro súper grande en el centro de la amplia plaza. Capítulo 73. Varias flechas de hierro tan gruesas como 4 dedos, estaban clavadas en la jaula de hierro, atravesando sus distintas rendijas, pareciendo un truco de magia a primera vista. Bennett, mira, esa jaula de hierro y esas flechas de hierro deben ser el mecanismo que acabas de activar. Si no hubieras activado esos mecanismos antes, quizá hubiéramos sido nosotros los que tuviéramos mala suerte. Al entrar en la segunda fase y ver esta escena, Egin no olvidó elogiar a Bennett. Bennett también se sentía profundamente afortunado, solo mirar esas flechas de hierro de 4 dedos le recorría la espalda con escalofríos. Si le hubieran alcanzado, probablemente habría tenido un agujero del tamaño de la palma de la mano. Jeje, de verdad tengo un día en el que puedo hacer algo bueno con mi suerte. Bennett se rascó la cabeza y se rió incómodo. El espacio en la segunda etapa seguía siendo muy grande. Egin y los demás tuvieron que caminar unos 60 metros para ir desde la entrada hasta el centro. Pero cuanto más se acercaban al centro, más sentía Egin que algo no iba bien. Gis, porque siento que hay alguien en esa jaula de hierro. Egin entrecerró los ojos como si fuera miope, intentando ver a la persona en la jaula de hierro desde la distancia. Vaya, sí que hay alguien.
Al acercarse un poco más, Bennett exclamó y corrió rápidamente hacia el centro. Cuando llegaron a la jaula de hierro y vieron a la persona dentro, Eugene se quedó completamente atónita. La persona en la jaula de hierro tenía el pelo corto azul y blanco, vestía ropa blanca y negra, llevaba un par de botas negras por encima de la rodilla y sostenía con fuerza una gran espada azul en la mano. ¿Quién más podría ser esa persona sino Eula, la caballera de la deriva y capitana de la compañía de reconocimiento de los caballeros de Favonius? Eula, ¿eres tú? Los ojos de Eugene se abrieron sorprendidos. Desde lejos había pensado vagamente que la persona en la jaula se parecía un poco a Eula, pero no estaba segura. Porque cuando estaba en la primera fase, parecía haber oído la maldición enfadada de una chica en la segunda fase. A su parecer, Eula, siendo de noble cuna, tenía suficiente autodisciplina y no debería maldecir a la gente a la ligera. Pero al acercarse a la jaula de hierro, finalmente entendió por qué Eula soltaba una maldición. En ese momento, Eula estaba perfectamente atrapada en la jaula de hierro. Además, 5 flechas de hierro, tan gruesas como 4 dedos, estaban clavadas en las rendijas de la jaula de hierro, simplemente inmovilizando a Eula allí. Viendo la situación, Eula debió de quedar atrapada primero por la jaula de hierro y luego atacada por las flechas de hierro. Para evitar los ataques de flechas, solo podía girar su cuerpo en poses difíciles para esquivar. Pero lo que no esperaba era que, tras usar movimientos difíciles para esquivar las flechas, no dispararan a ningún otro sitio, sino que se quedaran atrapadas directamente en las rendijas de la jaula de hierro. En ese momento mantenía una postura difícil, colgada en la jaula de hierro por 5 flechas de hierro. Su mano derecha estaba bien alta, mientras que la izquierda estaba plana, apoyada en otra flecha de hierro. Su pierna izquierda también estaba muy levantada, casi llegando al hombro como una abertura. Y su pierna derecha también flotaba esencialmente con solo un dedo apenas tocando el suelo. Esta pose, de verdad, era una suerte que no llevara falda, de lo contrario, la imagen sería inimaginable. Pero aún así, adoptar esa pose era extremadamente vergonzoso para una chica, y mucho menos para Eula, que había recibido una educación noble desde la infancia. Especialmente porque esta pose la impedía ejercer fuerza, solo podía permanecer en esa postura vergonzosa, como un corderito indefenso a punto de ser maltratado. Para Eula, cada segundo extra en esa pose era realmente una gran humillación. Dime, al encontrarse con algo así, no podría estar tan enfadada que se derrumbó y maldició. Pero precisamente en ese momento, la gente llegó. Y entre los que llegaron también había miembros de los caballeros de Favonius. En cuanto Bennett vio a Eula, giró la cara de inmediato con torpeza, sin atreverse a mirar. Y cuando Eugene vio la postura embarazosa de Eula, su pequeño corazón dio un par de golpes de inmediato, y su cara incluso se puso un poco roja. Eugene. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? Al ver aparecer a Eugene, Eula se sobresaltó un momento, pero reaccionó rápidamente. No. Date la vuelta, no me mires. No mires. Oh, vale. Vale, no miro. Eugene se giró rápidamente, presa del pánico. No, rápido, ven a salvarme. Eula gritó de nuevo, inflada de rabia. ¿Quieres que te dé la vuelta o que te salve? Date la vuelta y sálvame. Oh, Eula, no puedo hacer eso. Se quejó Eugene. 2 minutos después. Dime, Eula, ¿por qué estás aquí y cómo has quedado atrapada en un lugar como este? Preguntó Eugene, mirando a la ahora rescatada Eula. Al oír esto, Eula se enfadó. Estaba persiguiendo a un mago del abismo y entré en este dominio. Lo estaba persiguiendo sin problema, pero de repente una jaula de hierro cayó del cielo y me atrapó. Esta jaula de hierro es bastante estrecha, y no puedo blandir mi gran espada, así que naturalmente no puedo abrirla. Pero eso no me desconcertó. Estaba a punto de volcar esta jaula de hierro cuando, de repente, varias flechas de hierro salieron disparadas de la nada, y entonces... Todos visteis lo que pasó después. Maldita sea, en nuestro primer encuentro oficial me viste en un estado tan embarazoso. He anotado este rencor. Eula cruzó los brazos sobre el pecho y apartó la cara. Capítulo 105. Evidencia de transmigración. Eula es la capitana de la compañía de reconocimiento de los caballeros de Favonius. Su deber es liderar la compañía de reconocimiento para cazar monstruos y enemigos como la Orden del Abismo que podrían ser perjudiciales para Mondstadt.
Así que si decía que estaba persiguiendo a gente de la Orden del Abismo para llegar aquí, tendría sentido. Perseguir no sería la palabra. Más exactamente debería ser rastreo. Últimamente he estado enfrentándome con la Orden del Abismo. Hace un par de días vi a gente del Abismo apareciendo frecuentemente en esta zona, y de inmediato sentí que algo iba mal. Hoy por fin he encontrado una oportunidad. Descubrí a un mago del Abismo solitario. Años de experiencia luchando contra el abismo me han dicho que podría haber un secreto más grande detrás de esto. Así que seguí a ese mago del abismo hasta aquí, pero en cuanto llegué a la segunda fase, me encerraron en una jaula de hierro. Es muy extraño, claramente no activé ningún mecanismo, entonces, ¿por qué cayó una jaula de hierro y por qué salieron flechas de hierro? Ah, esto debe de haber sido obra del mago del abismo. Al mencionar esto, Ellin se estremeció inmediatamente y rápidamente echó la culpa al mago del abismo. Ya veo, esto encaja perfectamente con el astuto comportamiento del abismo. Eula asintió, luego miró a Ellin y Bennett. Oye, ¿por qué estáis entrando en pánico? Además, Ellin, ¿por qué le guiñas un ojo a Bennett? No, cuando acabo de abrir la puerta de piedra, accidentalmente me salió la arena en el ojo, fue un poco incómodo, pero ahora está bien. ¿No dijiste que hay gente de la Orden del Abismo en este dominio? Deberíamos entrar rápido a comprobar. Si realmente están tramando algo, debemos detenerlos. Tienes razón, no hay tiempo que perder. Eula asintió, bebió unos sorbos de agua, se levantó y pasó a la siguiente etapa con Ellin y Bennett. Ah, por cierto, Eula, ¿cómo has abierto la puerta de la segunda fase? Preguntó Ellin de camino. Simplemente pulsé esos 3 mecanismos al azar y se abrió. ¿Pero no deben aplicarse esos 3 mecanismos en un orden específico?, preguntó Ellin, desconcertada. Eula parecía confundida, ¿qué orden específica? Simplemente los empujé de izquierda a derecha y la puerta se abrió. ¿Es tan sencillo? Así de simple. Eula asintió. La boca de Ellin no pudo evitar estremecerse. Puso los ojos en blanco ante Bennett, murmurando para sí misma. Vaya, y yo que estaba pensando amarillo más azul igual a verde, así que debería activar primero los mecanismos amarillo y azul, luego el verde. Resulta que tu análisis fue feroz como un tigre, pero tu DPS fue solo 0,5. Sin embargo, recordando que Bennett fue quien activó el mecanismo, Ellin se sintió aliviada. Con la suerte de Bennett, si realmente los hubiera presionado en orden de izquierda a derecha, quizá el mecanismo realmente habría pasado a activarse primero amarillo y azul, luego verde. Y Bennett, al ver la mirada de Ellin, simplemente se rió incómodamente y se rascó la cabeza. La fuerza de Fenger y Ellin ya era formidable y ahora, con la ayuda de Eula, todo el equipo era aún más invencible. Las 3 personas y un pájaro pasaron los escenarios uno tras otro, llegando rápidamente a la 4ª fase, que era el final del dominio. Lo que apareció ante Ellin y los demás fue un espacio subterráneo aún mayor. En el centro mismo del espacio había una plataforma de talla en piedra. Parecía haber colocado algo en la plataforma, pero como había un escudo de energía blanco alrededor de la plataforma, no podían ver claramente qué era el objeto. En ese momento un grupo de Illichurs rodeaba el andén. Y 4 magos del abismo protegidos por los Illichurs estaban usando el poder del abismo para atacar la plataforma, intentando corromper el escudo y obtener el objeto en la plataforma. ¡Detenedlos! No importaba lo que hiciera el abismo, no se les podía permitir tener éxito. Eula, con su gran espada, cargó directamente hacia adelante. Al ver esto, Ellin y Bennett también siguieron de cerca con sus armas. La fuerza de Eula estaba casi a la par con la de Jan, y con Ellin, Bennett y Fenger, un equipo así contra unos pocos magos del abismo y Illichurs era una victoria abrumadora. En solo 2 o 3 minutos, todos estos enemigos fueron completamente aniquilados por Ellin y los demás. Si el abismo lo codicia, entonces el objeto que hay dentro podría ser realmente un tesoro. Jeje, sea un tesoro o no, lo sabremos cuando rompamos el escudo. Vosotros 2 apartaos. Ellin sacó su espada celestial, dio el poder elemental del viento para unirlo a la espada y luego cortó el escudo. El poder elemental del viento formaba afiladas y finas hojas de viento que giraban rápidamente alrededor del filo de la hoja celestial, cortando continuamente el escudo como una sierra eléctrica superpoderosa.
La energía del escudo también se agotó rápidamente debido a este corte a alta velocidad. En un instante el resplandor del escudo energético se apagó y luego se rompió con un sonido. Vaya, ¿qué es esto? En cuanto el escudo se rompió, Eula y Bennett corrieron hacia ellos. Solo había un objeto colocado en la plataforma. Era un anillo en forma de campana, dorado por todo el cuerpo, pero por el material, no parecía estar hecho de oro. Capítulo 74. En el campanilla había 3 campanas del tamaño de 2 dedos, colgando de las 3 esquinas del anillo dorado. De estas campanas emanaba una niebla dorada, con solo mirarlo se le traía paz a la mente, indicando claramente que no eran objetos ordinarios. Estas campanas son tan bonitas. En cuanto vieron sonar la campana, Eula y Bennett se quedaron asombrados por el aura misteriosa que desprendía. Pero cuando Egin vio sonar esa campana, su expresión cambió sutilmente. Maestro, recuerdo que esa cosa es. Fenger, que compartía recuerdos con Egin, también se sorprendió un poco al ver sonar la campana. Así es esa campana. Egin asintió. Anteriormente Kla había mostrado una foto de Egin y Alice juntas. En la foto Egin parecía mucho más madura y desgastada, y también estaba descalza, flotando en la casa. Y la Egin de esa foto llevaba ese mismo campanillo. En ese momento todavía tenía curiosidad por saber de dónde había sacado este timbre de campana. Así que estaba aquí. Egin frunció el ceño. Con el paso del tiempo cada vez más pruebas demostraban que efectivamente viajaría al pasado en el futuro. Kla había dicho anteriormente que el catalizador de 4 estrellas, Dodoko Thales, le fue regalado por Egin. En ese momento Egin seguía un poco confundida. Pero cuando se hizo amiga cercana de Kla, en la ranura recién desbloqueada de su inventario de armas estaba precisamente esa arma de 4 estrellas, Cuentos de Dodoko. La aparición de los Cuentos de Dodoko y este timbre de campana hizo que Egin estuviera aún más segura de que realmente tendría viajes en el tiempo en su futuro. ¿Qué pasa, Egin? ¿Por qué te distraes? Los llamados de sus compañeros despertaron a Egin de su contemplación. Oh, nada. Egin sonrió volviendo en sí, solo para encontrar sonrisas en los rostros de sus compañeros. ¿Qué os pasa a todos? ¿Por qué me miráis todos? Las miradas amables de sus compañeras hicieron que Egin se sintiera un poco nerviosa. Te vi mirando fijamente esta campana sonar. ¿Qué pasa? ¿Te gusta mucho? Si es así, entonces es tuyo. Eula, con una sonrisa amable, recogió el timbre y se lo entregó a Egin. Pero no es esto un trofeo. ¿De verdad está bien dármelo? Egin se sorprendió gratamente. ¿Qué hay que hacer? Eula sonrió, eres tan guapo. Llevar este timbre de campana seguro que te verá aún mejor. Bennett también se rascó la cabeza sonriendo, así es, este timbre de campana debe de quedarte muy bien. En cuanto a mí, no me importa, esta aventura es el mejor regalo para mí. Vale. Voto unánime. Tú coge este timbre de campana. Con eso, Eula no esperó a que Egin se negara y le entregó directamente el timbre a Egin. Luego dijo con tono de mala gana, primero viste mi torpeza, y luego me arrebataste el trofeo. Este rencor. Yo también lo he apuntado. Eres la primera persona que me hizo guardar 2 rencores en menos de media hora. Ah, sí. Entonces me siento realmente honrado. Egin tenía una dulce sonrisa en el rostro, abrazando el timbre contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. En ese momento el valor del timbre de campana dejó de ser importante. Aunque fuera solo hierro común, a ojos de Egin ya era invaluable. Porque fue testigo de la belleza de ese momento con sus amigos. Eula, ¿no puedes guardar rencor?, preguntó Egin, sosteniendo el timbre de la campana. Sí. Eula sonrió, entonces, después de llevar este timbre de campana, recuerda dejarme verlo. PD, hoy he trabajado todo el día en el campo, estaba demasiado cansado, y cuando llegué a casa hubo un corte de luz y no pude escribir, así que eché una siesta. La actualización acaba de llegar, siento mucho haber hecho esperar a todos. Hoy habrá 2 actualizaciones, pero será muy tarde, así que sugiero que lo lean mañana por la mañana. Capítulo 106. La personalidad de Egin se derrumba de nuevo. El incidente se resolvió finalmente. Eula, vuelve con nosotros a Mondstadt.
Os invito a comer a todos, dijo Egin. Vale. Justo iba a volver a Mondstadt. Eula asintió con una sonrisa en el rostro. De repente sintió algo. Cuando conoció a Egin por primera vez, sintió que Egin estaba un poco extraña, pero nunca logró identificar exactamente qué era. Pero ahora que el incidente había terminado, por fin entendía qué le pasaba. Egin era originaria de Mondstadt, así que debería, con razón, no gustarle a la gente de la familia Laurens. Sin embargo, desde el primer segundo que conoció a Egin, nunca sintió ni un atisbo de antipatía por parte de Egin hacia ella. ¿Por qué? No sabía que era de la familia Laurens. Egin, ¿por qué? ¿Por qué no te cayó mal? Como no podía entenderlo, Eula simplemente preguntó directamente a Egin. ¿Por qué iba a no gustarte? Egin parecía un poco desconcertada. Pero soy de la familia Laurens. Oh. ¿Lo dices en serio? Egin se encogió de hombros con indiferencia. Entonces, ¿niegas los crímenes que la familia Laurens cometió en el pasado? No, los crímenes que la familia Laurens cometió contra Mondstadt en el pasado son todos hechos. Entonces, ¿has hecho algo que dañe a Mondstadt? No. Entonces está bien. Egin dijo con expresión despreocupada, soy el caballero del sol de los caballeros de Favonius, y tú eres el caballero de la deriva de los caballeros de Favonius. Simplemente naciste en la familia Laurens, poseyendo la línea de sangre Laurens. Eso es todo. A mis ojos eres un colega amable, fiable y digno de confianza, y también mi buen amigo. Y mira, Bennett tampoco te desgusta. Con eso Egin incluso imitó a Eula, poniendo las manos en las caderas, girando la cara hacia otro lado, y luego declaró en voz alta. Tratarme realmente como una persona tan vulgar que define a alguien solo por su linaje, HMPH. Este rencor, lo he apuntado. Eula se quedó momentáneamente atónita ante la escena. ¿Cómo te atreves a imitarme, HMPH, este rencor? Yo también lo he anotado. Eula también adoptó la misma pose que Egin y luego giró la cara. Después los tres se miraron y no pudieron evitar estallar en carcajadas. Por un momento el dominio se llenó de risas alegres. Las tres personas y un pájaro charlaron y caminaron por el camino, muy contentos. Lo que Egin encontró relativamente tranquilizador fue que la mala suerte de Bennett no había hecho efecto en el proceso. Pero claramente Egin estaba feliz demasiado pronto. Después de que ellos y Bennett llegaron a la entrada de la ruina, en cuanto Bennett dio un pie de salida de la entrada, el cielo, que había estado despejado, se oscureció al instante, seguido de truenos y relámpagos, y cayó una fuerte lluvia. Dios mío, ¿cómo ha empezado a llover de repente? Vaya, ridículo. Egin también se sobresaltó, saltó una vez y saltó inmediatamente de nuevo al dominio. Sin embargo, Bennett ya estaba acostumbrado. Por supuesto, aunque él mismo estaba acostumbrado, eso no significaba que los demás lo estuvieran. Lo siento. Es toda mi mala constitución otra vez, haciendo que todos tengan mala suerte conmigo. Bennett hizo una reverencia y se disculpó con Egin y Eula. Eula había oído hablar de la desafortunada constitución de Bennett antes, pero era la primera vez que la presenciaba. Una constitución que podía cambiar el tiempo al instante. Eula miró a Bennett a su lado, sorprendida. ¿Qué tipo de karma acumuló esta persona en su vida anterior para que todo el mundo le atacara? Está bien, Bennett, no se te puede culpar por este tipo de cosas. Eula simpatizaba con Bennett, pero Egin por su lado era diferente. En ese momento el rostro de Egin estaba lleno de desprecio, por supuesto, no estaba despreciando a Bennett. TSK. No me estarás mirando a la cara, ¿verdad? Miró al cielo con una expresión de asco, incluso soltando palabrotas. Como no me estás haciendo cara, no me culpes. Ella lanzó la mano, lanzando la capa de niebla blanca a Fenrir, y luego dijo a Eula y Bennett. Vosotros dos esperadme aquí un momento, vuelvo enseguida. Con eso sus piernas delgadas y bien musculosas se doblaron ligeramente, y el poder elemental del viento giró a su alrededor. Se impulsó con las piernas elevándose al cielo como una bala de cañón. Dejando solo a los atónitos Eula y Bennett, y a Fenrir, cuyos ojos estaban llenos de sonrisas. Bajo las miradas sorprendidas de Eula y Bennett, Egin se lanzó alto hacia el cielo. El ojo del dios del viento en su cintura brillaba intensamente.
Una gran cantidad de elemento viento se acumuló a su alrededor, el elemento viento era tan denso que parecía un sol verde. Se mantenía orgullosa en el cielo, mirando directamente a las nubes de tormenta. La lluvia intensa intentó golpearla, pero todo fue rechazado por el poder elemental del viento a su alrededor. Flotaba bajo las opresivas nubes de tormenta, su falda ondeando, su expresión serena, como una deidad enfrentándose al cielo. Bajo la mirada de Bennett y Eula, ella, en lo alto del cielo, extendió la mano en forma de garra, como si quisiera abrir el firmamento, y lo desgarró con fuerza en dos direcciones. Inmediatamente el poder elemental del viento en su cuerpo estalló, convirtiéndose en una tormenta que se desplazó en dos direcciones, chocando con las nubes de tormenta que llenaban el cielo. La poderosa tormenta era como incontables tropas élite bien equipadas, cargando entre las nubes de tormenta y luchando sin parar. Las nubes de tormenta que llenaban el cielo fueron destrozadas en un instante. Desde abajo parecía que una enorme brecha se había abierto entre las nubes negras de tormenta, lo cual era realmente espectacular. La luz dorada del sol brillaba desde el hueco rasgado y, en un instante, la lluvia se transformó en cielos despejados. Poco después, Egin descendió directamente desde el cielo alto. Miró a los atónitos Bennett y Eula. Capítulo 75. Luego, como si nada hubiera pasado, sonrió a Bennett. Ya te lo he dicho, nadie puede traerte maldiciones ni mala suerte delante de mí hoy, ni siquiera los cielos. Luego, sin esperar las reacciones de Bennett y Eula, simplemente se adelantó con una sonrisa. Muy bien, el cielo se ha despejado, volvamos. No mucho después, Egin y los demás regresaron a la ciudad de Mondstadt. Egin llevó a Eula y a los demás a Good Hunter. Hoy pide lo que quieras, invito yo como agradecimiento por la campana que me diste. Bien. Por fin podremos comer bien. Bennett corrió emocionado al mostrador para pedir, sin embargo. Lo siento, esos platos que pediste están todos agotados. Dijo la señorita Sara a Bennett con una gran disculpa. Ah. Como era de esperar, se agotó de nuevo. De verdad que tengo demasiado mala suerte. Eula también dio un paso adelante para ordenar, pero el rostro de la señorita Sara se ensombreció de inmediato. Lo siento, los platos que pediste tampoco están disponibles. Al oír esto, la expresión de Egin se volvió amarga al instante. Si Bennett no podía pedir sus platos favoritos por mala suerte, entonces a Eula le negaron el servicio por su linaje familiar Lawrence. Por supuesto, Egin podía entender los sentimientos de la señorita Sara. El DMG que la familia Lawrence infligió a Mondstadt aún causaba dolor en los corazones de los habitantes de Mondstadt. Y cada vez que Eula aparecía, reabría esa herida, haciendo que la gente recordara ese doloroso pasado. Este pasado era demasiado pesado, incluso después de incontables años, los Mondstadter no podían soltarse. Egin no pudo representar a los Mondstadter para perdonar a la familia Lawrence. Eula también ya estaba acostumbrada a la actitud de Sara, extendió las manos hacia Egin, mostrando una expresión de impotencia. Pero entonces vio a Egin acercarse al mostrador. Se sentó en la barra, frunció los labios y puso una expresión extremadamente triste. Luego miró a Sara con ojos suplicantes. Señorita Sara, por fin he conseguido invitar a mis amigos a comer. ¿De verdad se han ido todos los platos que pidieron? Ah. La señorita Sara jadeó, su pequeño corazón tembló, y se tapó la boca instintivamente con ambas manos. Egin era realmente demasiado hermosa. Su rostro incomparable, junto con una expresión tan tristemente lamentable, la hacía parecer un ángel caído a punto de derramar lágrimas. Ningún mortal podía soportar verla triste y ningún mortal podía mantener la calma bajo su pequeña expresión lastimosa. En ese momento el rostro de la señorita Sara se sonrojó, su corazón estaba en convulsión y una enorme sensación de culpa la invadió. Mareada y desorientada, ya no sabía exactamente qué hacer. Solo sabía que no podía dejar que el ángel frente a ella derramara lágrimas. No, no, no. Señorita Egin, por favor, no esté triste. Sara se levantó de repente, sí. Todos los platos que pidieron tus amigos están disponibles, y aunque no lo estén, iré inmediatamente a comprar ingredientes y te los prepararé. Bien. Eso es genial. Gracias, señorita Sara. Egin se levantó emocionada y luego tomó la mano de Sara para expresar su gratitud. Y ese suave apretón de manos emocionó tanto a Sara que casi se desmaya. Vale.
Tenemos comida, vamos. Soltando la mano de Sarah, Egin saludó a Bennett y Eula, y luego lideró el camino hacia Good Hunter. Vaya. Maestro, has estado tan té verde hace un momento. Phoenix chateaba con Egin en su conciencia usando voz interna. TSK, ¿qué quieres decir? ¿Cómo se puede llamar a eso té verde? Eso se llama aprovechar razonablemente las propias ventajas. Replicó Egin indignada, y luego se metió en Good Hunter bajo las miradas atónitas de Bennett y Eula. Me quedé despierto hasta pasadas las 12 de la mañana, haciendo esperar a todos. Lo siento. Sin embargo, mañana es el último día de trabajo en el campo, y por fin podré ser libre. Capítulo 107. Algunas palabras que quiero decir a todos. Hola, lectores. En este capítulo principalmente quiero charlar con todos. Primero, por fin termino el trabajo de la granja y por fin puedo descansar bien. Pero en los últimos días, porque estaba realmente demasiado agotada, después de volver de los campos, todavía tenía que escribir por la noche, lo cual era realmente demasiado agotador. Algunos lectores han comentado que la calidad de las actualizaciones de los últimos 2 días no ha sido tan buena. En realidad, lo veo yo mismo. Porque escribí muy a regañadientes estos 2 últimos días, obligándome a escribir, y lo que escribí naturalmente se sintió como un relato que se repitió. No lo niego, bueno es bueno, y no bueno no es bueno. En cuanto al motivo, además del agotamiento diario del trabajo, también hay algunas cosas en el chat de grupo. A medida que este libro se hace conocido por más y más personas, el número de personas en el grupo de chat también aumenta. Sin embargo, cuanta más gente hay, más mezclados se vuelven, hay todo tipo de gente ahí dentro. Hay discusiones todos los días, disputas constantes. Cada día vuelvo de trabajar en el campo y sigo obligándome a escribir, pero a menudo, después de escribir unas pocas centenas de palabras, tengo que parar y pasar 10 o 20 minutos mediando los conflictos de los lectores. Tomemos como ejemplo los 2 capítulos de ayer, me interrumpieron al menos 5 veces. Interrupciones frecuentes junto con el agotamiento físico, y el esfuerzo mental dedicado a lidiar con conflictos y escribir. Además, la energía negativa que recibía de los lectores al lidiar con sus conflictos, todo esto me dejó mental y físicamente agotado y exhausto. Llevo mucho tiempo en un estado emocional negativo, estos últimos días he estado muy irritable, muy inquieto y no duermo bien. Tras pensarlo mucho he decidido no gestionar más el chat grupal, no hablaré en el chat grupal en el futuro. Solo quiero describir de forma tranquila y pacífica lo que quiero describir. Solo quiero escribir en silencio. Así que hoy he decidido tomarme un día libre. Hoy no habrá ninguna actualización. Acabo de volver del trabajo. Necesito un día para descansar bien y al mismo tiempo, meditar para disipar la energía negativa que he recibido y calmar mi mente irritable, para poder seguir escribiendo este libro con la mentalidad más tranquila posible. De lo contrario, la creación irritable solo producirá contenido de baja calidad, no seré feliz escribiendo, y nadie estará feliz leyendo, ¿verdad? Además, hay otra razón para tomarse un día libre. Originalmente planeaba empezar a escribir la historia de Bárbara a continuación. Pero vi a algunos lectores predecir que la próxima visión la obtendría de Bárbara. ¿Cómo decirlo? Soy un poco rebelde. Todos pensaban que sería Bárbara, y si aún escribía Bárbara. Bueno. Como autor, lo que se necesita es ser impredecible, no ser adivinado por los lectores sobre la siguiente dirección forma parte del cultivo del autor. Todos habéis adivinado que escribiría a Bárbara después, así que deliberadamente no la escribiré, jeje. He decidido que a partir del siguiente capítulo será la historia de Venti. Sin embargo, como uno de los 7 halógenos, Venti tiene una gran influencia en el protagonista, así que necesito tiempo para concebir cuidadosamente sus interacciones y la trama con el protagonista. Por eso también tengo que tomarme un día libre hoy. Y aprovechando esta oportunidad, también quiero hablar con todos sobre algunas de mis consideraciones respecto a este libro. Soy una persona cautelosa. Cuando escribo fanficción, no abordo ni predigo activamente tramas o contenidos oficiales no publicados, ni me molesto en decir que soy un experto en lore. Como el borrador de la trama está en manos de los funcionarios, mientras no se haya publicado, los responsables pueden cambiar la trama original como quieran. No es realista escribir fanficción usando tramas predichas, porque hay un 90% de probabilidad de equivocarse.
Y si te equivocas cuando el oficial actualice la trama, te darán una bofetada y un libro se derrumbará directamente. Valoro mucho mi libro, así que no intentaré algo así. También por esta razón, cuando empecé el libro imaginaba escribir hasta después de Inazuma, luego que el protagonista luchara contra el jefe final, y después tener un final feliz viviendo con amigos. Pero, después de que se publicó este libro, la actitud de todos superó mis expectativas. No esperaba que este libro fuera querido por tanta gente, y mucha gente quiere que siga escribiéndolo y no lo termine. El amor de todos me halagaba y también me ponía mucha presión. Mucha gente espera que este libro pueda seguir escribiéndose, y he visto el cariño de todos por él. Lo he pensado y, dado que es así, seguiré escribiendo. Para los lectores es una decisión sencilla, pero para mí, el autor, esta decisión es muy difícil. Porque los riesgos y dificultades que conlleva son realmente grandes. Actualmente el oficial solo tiene contenido hasta el mapa de Inazuma, y no hay mucho que pueda escribir, ya que mi inspiración es limitada, esta es una de las razones. La segunda razón es que si quiero seguir escribiendo y ampliarlo, significa que el esquema necesita ser reescrito. ¿Por qué ocurre esto? Voy a poner un ejemplo y todo el mundo debería entenderlo. Mucha gente ve anime, porque las primeras etapas son tan emocionantes, pero la trama empieza a desmoronarse. Tomemos como ejemplo el anime de comedia romántica Kaguya-sama, Love is War. Este anime fue muy emocionante al principio, pero más adelante la trama y el diseño de personajes empezaron a desmoronarse de forma brutal. ¿Por qué ocurre esto? Es porque cuando el autor creó este manga, la trama y el esquema que estableció solo llegaban hasta que los protagonistas masculino y femenino confesaban, y luego era el gran final. Sin embargo, una vez que una obra se vuelve popular, a menudo se escapa del control de uno. Ya sea por presiones económicas u otras, el autor debe ampliar la obra. Pero su esquema solo llegaba hasta que los protagonistas masculino y femenino confesaban, no hubo preparación para la trama después. En una situación poco preparada, y aún queriendo mantener actualizaciones estables, el colapso de la trama y el diseño de personajes se volvió inevitable. Este libro mío también es así. Originalmente puse el poder de combate del protagonista para que alcanzara su punto máximo tras el arco de Inazuma. Pero si quiero alargar la escritura, el poder de combate del protagonista probablemente colapsaría. Y mi única solución es alargarlo. Muchos lectores esperan que actualice con más frecuencia, pero en realidad no puedo. Mi cuerpo no lo permite, ese es un aspecto. La razón principal es que actualizaciones más frecuentes inevitablemente acelerarían la progresión de la trama y reducirían mi tiempo para concebir, acelerando el colapso general de este libro. Actualmente solo puedo hacer 2 capítulos al día y esperar despacio. Mientras espero, puedo idear más ideas para prolongar poco a poco la vida de este libro. También estoy esperando a que el oficial publique más contenido y noticias para poder tener más contenido sobre el que escribir. Si actualizara 3 capítulos al día, te garantizo que este libro llegaría a su gran final en menos de 20 días, porque sería demasiado apresurado y no tendría mucho tiempo para pensar cada día. Quiero alargarlo, dejar que el tiempo me dé más inspiración y también esperar la aparición de Sumeru. Necesito concebir las tramas de personajes individuales, para que se crucen con el protagonista, todo esto requiere tiempo. Creo que todos también deberían esperar que Eijin pueda interactuar con más personajes, en lugar de estar deseando que termine este libro. ¿No crees? Ayogene solo ha publicado 3 naciones hasta ahora, y no hay mucho contenido sobre el que escribir, esto es un hecho. Todavía tengo muchas ideas en la cabeza que pueden mantenerme escribiendo durante mucho tiempo. Capítulo 76. Pero llegará el día en que este libro también se enfrentará al dilema de no tener nada más que escribir. Por lo tanto, en el futuro a menudo puede haber situaciones en las que necesite pedir permiso o incluso dejar de actualizar. Si realmente surge una situación así en el futuro, espero que todos podáis ser comprensivos, porque esto es la prueba de que estoy trabajando duro para escribir bien este libro. Prometo a todos que por mucho que llegue este libro, daré a todos un final precioso. Vale, eso es todo lo que diré a todos. He dicho todas mis palabras más sinceras. Este es mi respeto como autor para vosotros, mis lectores. También espero que puedas sentir mi sinceridad. Necesito descansar bien y también necesito tiempo para meditar, eliminar la energía negativa y dejar que mi conciencia se calme.
También necesito algo de tiempo para conceptualizar la trama del próximo capítulo de 20. Así que me tomo un día libre. Bueno, queridos lectores, nos vemos en la actualización de mañana. Próximo capítulo, si estás atrapado en un lugar sin viento. Capítulo 108, la persona que le gusta a Egin. El regreso de Eula a la ciudad de Mondstadt esta vez fue principalmente para un informe regular. Así que, después de cenar en Good Hunter, se excusó y fue a ver a los caballeros de Favonius. Era de noche y Egin y Bennett paseaban por la plaza de Mondstadt City después de cenar. Egin, gracias por tu atención hoy. Estoy muy feliz, se rió Bennett. Oh, no es nada, no te preocupes, Egin agitó la mano con indiferencia. Los dos caminaron y caminaron, llegando a la fuente de la plaza, donde se habían encontrado más temprano ese día. Por cierto, Egin, ¿tienes a alguien que te guste? De repente preguntó Bennett. Cuando Bennett dijo esto, su tono era muy calmado, sin emociones especiales mezcladas. Sonaba como una broma casual entre amigos. Y Egin siempre había tratado a Bennett como a un hermano, y en su subconsciente, seguía considerándose un hombre. Así que a sus ojos, la pregunta de Bennett era como adolescentes discutiendo a quién les gustaba, una especie de cotilleo. Es como si tu hermano o mejor amigo te preguntara si tienes a alguien que te gusta, no lo pensarías de otra manera. Cuando Egin conoció a Venti por primera vez, habló con Venti sobre admirar a una chica durante mucho tiempo y querer casarse con ella algún día. Ahora que Bennett volvía a sacar el tema, Egin no pudo evitar sonreír. Miró al cielo con un atisbo de anhelo en el rostro como si sus pensamientos ya se hubieran ido lejos. En ese momento, Eula acababa de salir de los caballeros de Favonius. Después de ver a Egin y Bennett, estaba a punto de ir a saludar, pero entonces escuchó la pregunta de Bennett a Egin. Al oír esta pregunta, Eula se escondió inmediatamente tras la esquina y levantó las orejas. Tenía mucha curiosidad por saber si alguien podría realmente capturar el corazón de esta hermosa y extraordinariamente poderosa caballera del sol. Si realmente existía alguien que pudiera conquistar su corazón, ¿quién sería esa persona exactamente? Mientras Eula erguía las orejas para escuchar, Egin al otro lado finalmente habló. Sí, he admirado a alguien durante mucho tiempo. ¿Quién es? Al oír esto, Bennett se animó de inmediato. Jeje. Ella. El anhelo en el rostro de Egin se hizo más fuerte. La familia a la que pertenece es una de las 3 familias más antiguas del país. Ella es la señorita de la familia. Tiene el pelo azul y blanco. Tiene un ojo del dios de hielo y posee habilidades con la espada extremadamente sobresalientes. Ha estudiado etiqueta desde niña y es una chica muy educada, bondadosa y muy hermosa. Esto. Eula, escuchando desde lejos, se sorprendió en ese momento. Sus ojos mostraban una profunda incredulidad. Nunca había imaginado que la persona admirada por el caballero del sol más deslumbrante de la ciudad de Mondstadt fuera realmente. En ese momento su mente estaba en blanco. Tras un tiempo desconocido, el rostro de Eula se sonrojó ligeramente. En ese momento ni siquiera se atrevía a fijar la mirada en Egin. Ya no se atrevía a escuchar, porque temía que si seguía escuchando, acabaría haciendo el ridículo por los nervios. Miró con cautela a Egin, como si quisiera grabar en su mente su aspecto. HMPH. Este rencor, yo también lo he apuntado. Murmuró esa frase y con la cara roja, se fue apresuradamente en otra dirección. Egin no se dio cuenta de que Eula estaba escuchando. Y Bennett no creía que hubiera nada malo en el objeto de la admiración de Egin, después de todo, esto era Mondstadt, la ciudad de la libertad. Sabes, en el juego, en el evento de reunión de Noelle, cuando Lumine y Noelle estaban de compras, el dueño de Good Hunter incluso se burlaba de ellas por estar en una cita. Frente a la plaza de Spring Valley. Egin habló con Bennett durante mucho tiempo, luego se despidió con la mano y regresó a casa. Al regresar a casa, Egin saludó a sus padres y luego entró en la olla Serenitea. Cuando entró en la olla Serenitea, Thistle, que estaba en una misión de investigación urgente, ya había regresado. En ese momento Thistle y Sucrose estaban jugando con Cla. Y Noelle estaba limpiando la casa. No había otra opción, después de ser criada durante tantos años, era poco realista que de repente no hiciera nada.
Sin embargo, nadie en los Caballeros de Favonius le asignaba ya tareas de doncella. Tras pensarlo un poco, ya que ya no era doncella de los Caballeros de Favonius, entonces, bien podría convertirse en criada exclusiva para Egin. Así que, después del trabajo, Noelle solía venir a la maceta Serenitea a limpiar, cuidar las flores y plantas, preparar la cena o ayudar a Egin con la colada y demás. Al principio Egin no quería que Noelle hiciera esas cosas, pero al ver que Noelle estaba inquieta y perdida cuando estaba ociosa, Egin la dejó en paz a regañadientes. Fizzle, Noelle y Sucrose hacía tiempo que se habían convertido en huéspedes habituales de la Serenitea Pot. Si no hubiera circunstancias especiales, básicamente todos se quedarían en la olla Serenitea. A primera hora de la mañana siguiente, Egin se despertó en la olla Serenitea. Noelle y Sucrose seguían dormidas, mientras que Fizzle ya estaba despierta. En cuanto a Cla, o bien tenía una postura horrible para dormir o echaba demasiado de menos a su madre, siempre aferrándose a Egin cuando dormía. A veces incluso se subía a Egin y dormía sobre su vientre. Buenos días, Fizzle. Al salir de la villa, Egin saludó a Fizzle, que estaba de pie bajo la pequeña hierba de la lámpara. Buenos días, Egin, ¿has dormido bien? Fizzle sonrió a Egin. Contigo a mi lado dormí muy profundamente. Egin también sonrió. HMPH con la bendición del poder sagrado de esta princesin, naturalmente nada podrá perturbar tu sueño. Fizzle adoptó una pose fría con orgullo. En efecto, no es de extrañar que este venerable inmortal sintiera de repente un poder inmenso rodeándome anoche. Como era de esperar de mi querido amigo, la princesin Derberurteilung. Egin también adoptó una pose chunibyo, pero en realidad no durmió muy bien anoche porque Fizzle la abrazaba inconscientemente cuando dormía. Por la noche Egin había sido despertada varias veces por el slime de Fizzle cubriéndole la cara, haciéndola sentir asfixiada. Jeje. Sintiendo el habitual cariño de Egin, el rostro de Fizzle se sonrojó ligeramente. De repente pareció recordar algo y, tomando la mano de Egin, dijo: Por cierto, Egin, deberías saber lo de Oz y Fenguer, ¿verdad? Egin se sobresaltó. Sí, lo sé. ¿Qué pasa con ellos? Suspiró. Fizzle suspiró. Es así, ya sabes, Oz ha sido rechazado por Fenguer muchas veces. Pero no puede olvidar a Fenguer. Así que esta mañana me pidió que viniera a ti y suplicara por ello. Oz y Fenguer son un macho y una hembra, ambos aves. Creo que son una buena pareja. ¿Y no le prometiste a Oz antes que ayudarías a que se juntara con Fenguer? Al mencionar esto, Egin no pudo evitar suspirar. Al principio tuve la misma idea que tú, pero... Dicho esto, Egin le contó a Fizzle lo que Fenguer le había dicho antes. ¿Quieres decir, tú y Fenguer sois de una sola mente y compartís alma, así que cuando Fenguer y Oz consumar su relación, también sentirías esa sensación? Fizzle se quedó allí atónita. Después de mucho tiempo finalmente reaccionó. Ella y Oz también compartían mente y alma, así que no le resultaba difícil juzgar la veracidad de las palabras de Egin. Lo que has dicho tiene mucho sentido, ni siquiera puedo refutarlo. Tras un largo rato, Fizzle puso una expresión de repentina realización. Tienes razón, de repente siento que Oz y Fenguer no son adecuados. Iré a contárselo más tarde y haré que se olvide de Fenguer. Tras salir de la olla Serenitea, Egin se lavó en casa y comió el desayuno que su madre había preparado. Luego empujó la puerta con la intención de ir a ver a los Caballeros de Favonius para echar un vistazo. Pero en cuanto abrió la puerta vio a cierto bardo, que se estaba relajando, apoyado en el umbral de su puerta con una postura muy satisfecha. Sostenía 2 monóculos en la mano y al ver a Egin, le levantó una ceja en tono juguetón. Hola, buenos días, amigo. Lisa me ha dado un juguete nuevo. ¿Qué te parece? ¿Quieres vivirlo conmigo? Capítulo 109. Si estás atrapado en un lugar sin viento. Preludio. Egin frunció ligeramente el ceño, mirando los 2 monóculos en la mano de Venti. Solo con oír que eran monóculos de Lisa, además la persona que los sostenía era Venti. En un instante Egin supo lo que iba a suceder. Este monóculo proviene de la misión de la historia de Venti en el juego, si estás atrapado en un lugar sin viento. Este monóculo fue hecho por Lisa. Es algo parecido al explorador de Dragon Ball,
pero su función no es poner a prueba el poder de combate, más bien, a través del objetivo, se pueden ver a los amigos imaginarios de los demás. Además existen requisitos para usar este monóculo. Si uno no conserva una inocencia infantil en el corazón, no puede ver a los amigos imaginarios de otros a través del objetivo. Capítulo 77. No todo el mundo tiene un amigo imaginario, normalmente, los hijos únicos o las personas extremadamente solitarias lo hacen. La primera es por su inocencia y gran imaginación, lo que les lleva a fantasear con un amigo con quien jugar. Lo segundo es porque se sienten demasiado solos, así que solo pueden fantasear con un amigo para aliviar su soledad. Francamente, Eugene ya había sabido lo que iba a pasar a continuación a través de las misiones de la historia del juego. Pero un juego es un juego y la realidad es la realidad. Las sensaciones que se experimentan en el juego son completamente diferentes de lo que se ve en la realidad. Además, para Eugene, el final no era realmente importante. No le importaba lo que pasara después, lo que le importaba era Venti. Lo que le importaba y disfrutaba era la experiencia compartida con Venti. Preocuparse demasiado por el resultado puede hacer que uno no se pierda la belleza de lo que está ocurriendo actualmente. Aunque supiera lo que iba a pasar, seguiría acompañando a Venti. Porque en ese momento ella interpretaba el papel de compañera, de flauta dulce. Solo necesitaba acompañar a Venti, experimentar nuevos descubrimientos y nuevos acontecimientos. Miró el rostro expectante de Venti y no pudo evitar sonreír. Vale, hoy estoy libre, vamos. Jeje, qué bien. Entonces vamos. Al oír a Eugene estar de acuerdo, Venti se alegró mucho, le entregó unas gafas y luego empezó a explicarle el efecto de las gafas. En realidad, Eugene sabía muy bien para qué servían las gafas, pero no interrumpió a Venti, ni planeaba decirle que sabía del efecto de las gafas. Porque Venti sabía que Eugene era una transmigradora. Si Eugene hubiera dicho directamente la función de las gafas, Venti seguramente entendería que esto era un trama preestablecido. La razón por la que Venti invitó a Eugene a probar las gafas juntas fue para experimentar algo nuevo con ella. Era como un niño con un juguete nuevo, deseando compartirlo con otros amigos. Venti trataba a Eugene como a una amiga, por eso la encontró primero tras conseguir las gafas, con la esperanza de experimentar esta novedad con ella. Si Eugene dijera directamente que lo sabía, sin duda arruinaría la experiencia. Eugene no quería decepcionar a Venti. Así que frente a Venti, que no paraba de explicarle cómo usar las gafas, Eugene simplemente caminó al lado de Venti sonriendo, y escuchó en silencio la presentación de Venti. Vamos. La gran plaza frente a la catedral está llena, vamos allí a ver. Venti y Eugene llegaron juntos a la plaza y por fin, vieron a una niña pequeña saltando sola. No había nadie junto a la niña, que simplemente saltaba en el sitio, hablando al aire, lo cual parecía muy extraño a primera vista. Pero después de ponerse las gafas en la visión de Eugene y Venti, otra niña de edad similar apareció delante de la niña, y las dos niñas jugaron juntas, saltando de un lado a otro. Esta parte en realidad parecía aceptable en el juego, pero viéndola en la realidad, la escena resultaba aún más extraña. ¿De verdad existe? Venti se sorprendió mucho. ¡Qué interesante! Vamos, intentemos ver si otras personas tienen amigos imaginarios. Dicho esto, Venti guió a Eugene por la ciudad de Mondstadt. Y a Eugene no le importaba, dejando que Venti la guiara. Pronto pasó una mañana. En esas pocas horas, Eugene y Venti recorrieron la mayor parte de la ciudad de Mondstadt, mirando a mucha gente a través de los cristales. Él y ella habían visto adultos bebiendo en tabernas, vendedores gritando en la calle, y también diferentes tipos de personas como Flora, la dueña de la floristería, y demás. Sin embargo, cabe mencionar que ocurrieron cosas interesantes durante este proceso. Por ejemplo, tras comprobar al amigo imaginario de Flora, la dueña de la floristería. Eugene y Venti también revisaron al amigo imaginario de Donna, la empleada de la floristería detrás de Flora. Sí, era esa Donna, que siempre estaba llena de pensamientos sobre Diluc. El resultado superó las expectativas de Venti y Eugene, el amigo imaginario de Donna era en realidad Diluc. En ese momento el fantaseado Diluc levantaba la barbilla de Donna con un gesto autoritario de CEO, mirando profundamente a los ojos de Donna. Esta escena era realmente demasiado para soportar, y afortunadamente, Phoenix estaba fuera con la madre de Eugene hoy, de lo contrario, con la personalidad de Phoenix, probablemente se habría quejado mucho.
La escena era demasiado hermosa para mirarla, Eugene y Venti temblaron, se les pusieron la piel de punta y se alejaron rápidamente. Otro era Timmy. Como ya sabía que el amigo imaginario de Timmy era un guardia de las ruinas, a Eugene no le sorprendió demasiado. Lo interesante fue cuando Venti arrastró a Eugene a ver al amigo imaginario de Timmy. Inesperadamente, en cuanto se acercaron, Timmy reprendió inmediatamente a Eugene y Venti por asustar a sus palomas. Dios mío, el temperamento fogoso de Eugene no soportaba semejante injusticia. Ella dio un paso adelante inmediatamente y replicó: Mondstadt, la ciudad está rodeada de agua, y este puente es la única forma de entrar en la ciudad de Mondstadt. Cada día incontables personas y vehículos pasan por aquí. Estás alimentando palomas en una carretera principal tan transitada con un tráfico peatonal extremadamente intenso, y ni siquiera he dicho que estupes, y aún así te atreves a culparme por asustar a tus palomas. Si crías palomas en un lugar como este, sería raro que no se asustaran y se alejaran. Las pocas palabras de Eugene dejaron a Timmy sin palabras, y él solo pudo disculparse obedientemente con ella y Venti. Y Eugene, mirando a Timmy que estaba a punto de llorar, se sintió muy satisfecha por dentro. Había sido regañada por este niño varias veces durante el juego, y no podía regañarle, lo cual realmente la frustraba. Ahora que por fin tenía la oportunidad de responder, estaba realmente feliz. Recuerda, no más criar palomas en la carretera principal ni obstruir el tráfico en el futuro. Además, recuerda ser educado. Tantos turistas extranjeros pasan por este puente cada día, quién sabe cuánta gente ha asustado a tus palomas. Si regañas a todos, los extranjeros perderán la mitad de su buena impresión de Mondstadt antes siquiera de entrar en la ciudad Mondstadt. Después de hablar, Eugene sacó una dulce madame de algún sitio y se la entregó a Timmy. Timmy tomó la dulce madame, y las lágrimas en sus ojos finalmente cesaron. Se secó las lágrimas. Lo siento, hermana Eugene, Timmy sabe que se equivocó, Timmy se corregirá en el futuro. Ajá, así me gusta. Un niño que puede corregirse sigue siendo un buen niño. Recuerda no volver a hacer esto la próxima vez, o yo, como caballero del sol de los caballeros de Favonius, tendré que llevaros a ti y a Cla a confinamiento solitario. Vale, hermana mayor te perdona. Iré a jugar. Después de despedirse de Timmy, Eugene y Venti regresaron a la ciudad de Mondstadt. Tras una mañana de observación, ambos descubrieron que en general, solo quienes tenían un corazón infantil tenían amigos imaginarios. Al mismo tiempo, ambos también notaron que algunos amigos imaginarios de personas no eran humanos. Por ejemplo, el de Timmy era un guardián de las ruinas, y el amigo imaginario de Flora era un Bopperflover. Y la niña que estudió Ilichurliano, ella Mask, su amiga imaginaria, en realidad era una enorme Stoneide Lavachur. Estos amigos imaginarios tenían algunas cosas en común. Mucha gente en la ciudad de Mondstadt lleva vidas normales, muchos de ellos quizá nunca hayan visto a un Bopperflover o a un guardián de las ruinas en toda su vida. Especialmente monstruos como el Lavachur de piel de piedra, que básicamente solo se encuentran en Liyue, tienen aún menos probabilidades de ser vistos por una niña de la edad de ella Mask. Estas cosas y monstruos solo pueden ser vistos por aventureros que viajan a todas partes. Y tras preguntar, Timmy, Flora y ella Mask afirmaron que habían aprendido sobre sus amigos imaginarios favoritos a través de las historias de aventuras contadas por un legendario aventurero llamado Stanley. PDE. Quiero pedir algunos regalos gratis, ¿podéis todos darme un poco de comer? Capítulo 110, Viento y Mondstadt. Stanley. Venti reflexionó, que yo sepa, el aventurero llamado Stanley debería estar muerto. Pero ¿por qué sigue apareciendo en la ciudad de Mondstadt, difundiendo sus historias de aventuras por todas partes? Eugene frunció ligeramente el ceño. Las pocas palabras de Venti parecían inofensivas a primera vista, pero contenían algo de información. En el juego el gran aventurero Stanley murió en el mar Hingi sin viento, y su alma no pudo ser arrastrada por el viento. Si el viento no podía devolver el alma de Stanley, ¿cómo supo Venti que Stanley había muerto? Las cosas parecen más complicadas de lo que esperaba, pensó Eugene para sí misma. Miró a Venti, que estaba desconcertado. En el juego Venti y Lumine, tras investigar al amigo imaginario original de Eugene, fueron guiados por Eugene hasta el templo del León de Viento del Sur para encontrar a Jack y Stanley, y así conocieron a Stanley. Pero ahora, el alma original de Eugene ha regresado a los cielos.
Debido al efecto mariposa, Lumine y Paimon están actualmente explorando la región de Mondstadt. La última vez que Egin vio a Lumine, Lumine incluso le dijo que había completado una misión llamada Tiempo y Viento. Y en este momento, acompañando a Venti, está Egin, que ha transmigrado. Vi a Jack en el gremio de aventureros ayer. En ese momento, le oí decir que él y Stanley iban a aventurarse hoy en el templo del león de Southwind. ¿Qué te parece? Si tienes curiosidad, ¿por qué no vamos a verlo? Egin sonrió a Venti. De hecho, no había visto a Jack en el gremio de aventureros ayer. Esto solo era su excusa para guiar a Venti al templo del león de viento sur. Después de todo, no podía decir directamente que sabía dónde estaba Stanley, de lo contrario Venti se daría cuenta inmediatamente de que esto era otro trama. Ah, sí. Genial. Si es así, vamos a ver. Venti sonrió, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta de la ciudad. Y Egin también sonrió y le siguió. 40 minutos después. En el templo del león de viento sur, Egin sostenía una espada larga, y a sus pies había condensados de baba destrozados y cadáveres de Ilichuls. Y en un callejón sin salida no muy lejos, un hombre barbudo de mediana edad contaba historias de aventuras a un joven. El hombre de mediana edad hablaba con mucha pasión, y el joven escuchaba con entusiasmo creciente. A primera vista parecían bastante compatibles. Egin y Venti miraron a Stanley con sus gafas y vieron que un amigo imaginario también estaba junto a Stanley. Ese amigo imaginario se parecía algo a Stanley, con el pelo largo, el rostro marcado por cicatrices y una expresión decidida, aparentando ser un guerrero curtido por la batalla. Así que así es. Al ver a Stanley y a su amigo imaginario, Venti pareció entender algo, y todo interés desapareció de su rostro. Él y Egin se acercaron a Jack y Stanley. Jack fue muy educado, juntó las manos de inmediato, se inclinó ante Egin y Venti y les dio las gracias por salvarle la vida. Pero Stanley fue desdeñoso, puso una expresión de desprecio como culpando a Egin y Venti por entrometerse. HMPH, aunque no intervinieras con la fuerza de mí, el gran aventurero Stanley, lidiar con estos Limsi y Lichuls es un simple movimiento de muñeca. ¿Estás de acuerdo, verdad, Jack? Jack miró a Stanley con adoración, como un pequeño fanático, asintiendo frenéticamente. Sí, estos Slime y Lichuls no son rival para el señor Stanley. Capítulo 78. Stanley claramente disfrutaba de los halagos de Jack. Se puso las manos en las caderas y se rió a carcajadas. Así es. Soy Stanley, el gran aventurero que llegó al mar Jinji. Como Dios que había vivido más de 2000, casi 3000 años, Venti, con su magnanimidad, naturalmente no se molestaría con Stanley. Y Egin también conocía la historia, así que para el Stanley que tenía delante sentía más lástima y simpatía, así que tampoco pensaba molestarse en nada. Sí, ya que el señor Stanley puede protegerse, nos iremos primero. Con la confusión resuelta, Venti había perdido el interés en Stanley. Se encogió de hombros con indiferencia y se dio la vuelta para marcharse. Al ver esto, Stanley no pudo evitar entrar en pánico. Fingió compostura y tosió varias veces. Bueno, la aventura de hoy prácticamente ha terminado, Jack, volvamos también. Dicho esto, siguió rápidamente a Venti y Egin, temiendo quedarse atrás si llegaba siquiera un paso tarde. Aunque Venti y Egin decían que no les importaba, aún así bajaron la velocidad, esperando a que Stanley y Jack les alcanzaran. Al salir del templo, Jack, aún como un fanático, insistía a Stanley para que le contara historias de aventuras. Estábamos hablando del mar Jinji hace un momento, ¿verdad? Hay un silencio ensordecedor allí, y el mar, hasta donde alcanza la vista, está hecho enteramente de ceniza. Ese lugar, no hay ni un solo soplo de viento, da miedo. Mi compañero casi fue arrastrado por un vórtice agitado por un monstruo. Por suerte, lo he agarrado con fuerza. Está bien, exclamó Jack. Desgraciadamente al final, fui el único que puso un pie en mi tierra natal, con el viento apartando las lágrimas de mis ojos. Al oír esto, Egin y Venti quedaron inexpresivos, cayendo en silencio. Circula una leyenda en Mondstadt: mientras mueras en un lugar con viento, el viento llevará tu alma de vuelta a tu tierra natal. Es precisamente por esto que la mayoría de los aventureros de Mondstadt son muy valientes y no tienen miedo a la muerte. Anhelan la libertad y tienen un corazón más fuerte para la aventura. Porque todos entienden que mientras mueran en un lugar con viento, el viento suave llevará sus almas de vuelta a su tierra natal.
Pero también por esta razón el mar de Jinji se ha convertido en el lugar más temido por los habitantes de Mondstadt. Entre los aventureros de Mondstadt, siempre ha habido un principio: un aventurero de Mondstadt puede morir en cualquier lugar, pero nunca en el mar Jinji. No hay viento en el mar de Jinji. Si mueres allí, el viento no podrá llevar tu alma de vuelta a tu tierra natal, tu alma solo puede vagar para siempre en el mar Jinji, o para ser precisos, estar presa en el mar Jinji. Por eso, cuando Jack supo que todos los compañeros de Stanley habían muerto en el mar de Jinji, no pudo evitar derramar lágrimas. Pero Stanley, al ver a Eugene y Venti aún inmóviles, no pudo evitar sentirse un poco infeliz. Gritó: «Oye, ¿no te sorprende? Soy Stanley. Soy Stanley. El gran aventurero que llegó al mar Jinji. Soy una leyenda viviente, alguien así está delante de ti y no estás emocionado». «Vale, vale, ya lo sabemos, deja de repetir tu nombre». Eugene agitó la mano con indiferencia. Con la fuerza de ella y Venti podían distinguir la fuerza de Stanley de un vistazo. El aura que emanaba de Stanley era extremadamente débil, ni siquiera pudo resistir un puñetazo de Eugene. Con tanta fuerza, ¿qué clase de gran aventurero es? Además, aunque realmente fuera un legendario gran aventurero que había llegado al mar de Jinji, ¿qué pasa? Eugene es la gran heroína que repelió a un dragón, mató a un lector del abismo y salvó Mondstadt. Venti es el señor del viento Barbatos, uno de los 7 arcontes. En cuanto a estatus, no es peor que un legendario gran aventurero. Así, Venti y Eugene guiaron a Jack y Stanley fuera del templo del León de Viento Sur. Tras salir del templo, Stanley encontró una excusa para irse primero, porque delante de Eugene y Venti siempre sentía falta de confianza. Después de que Stanley se fuera, Eugene y Venti también estaban a punto de marcharse. Pero justo entonces, Jack llamó a Eugene y Venti. ¿Estáis libres los dos? ¿Qué pasa? Habla. Eugene se detuvo y miró a Jack. Es así, tengo algo con lo que quiero molestaros a los dos. Dicho esto, Jack contó a Eugene y Venti sus problemas. Resultó que el ideal de Jack era convertirse en aventurero. Pero como dice el refrán, un padre conoce mejor a su hijo, los padres de Jack sabían exactamente lo capaz que era. Por ello, respecto a la ambición de Jack de convertirse en aventurero, sus padres expresaron una fuerte oposición. Hace unos días, tras emborracharse, Stanley se jactó ante Jack de que las armas que usaba eran las antiguas armas del gran héroe Benissa, la espada del valor brillante y el escudo de la voluntad luminosa. Ahora, estos dos artefactos divinos fueron colocados por Stanley en el valle de Dadaupa. Así que Jack quiso pedir a Eugene y Venti que le ayudaran a encontrar estos dos artefactos divinos para poder llevárselos a casa y demostrar su valía ante sus padres. No me importa, depende de lo que diga Venti. Eugene miró a Venti. La boca de Venti se torció ligeramente. Conocía muy bien Benissa, sabía exactamente qué armas usaba Benissa entonces. No existía tal cosa como una espada de valentía brillante ni un escudo de voluntad luminosa. Además, esos nombres eran tan Chun y Biou, se notaba que se las inventaron en el momento, ¿verdad? Mientras Venti seguía pensando en cómo responder. Sin embargo, Jack juntó las manos de nuevo y suplicó: por favor, esto es muy importante para mí. El año antepasado, alguien me trajo una botella de vino precioso y fino. Cuando esté listo, el vino es tuyo. Al oír esas palabras, Venti se animó al instante. Sonrió radiante: Valle Dadaupa, ¿verdad? Vale, no hay tiempo que perder, vamos ya. Capítulo 111. Los dos estafadores grandes y pequeños. Cuando Jack les contaba a Venti y Eugene sobre la espada del valor brillante y el escudo de la voluntad luminosa, Stanley, que supuestamente se había ido, regresó de repente. Se escondió tras un árbol y tras escuchar la conversación de Jack con Venti y Eugene. Su expresión era increíblemente compleja. Tras un momento de reflexión, pareció haber tomado una decisión y se dirigió hacia el valle de Dadaupa. Y después de que Eugene y Venti aceptaran ayudar a Jack, comenzaron a moverse hacia el valle de Dadaupa, pero antes de partir, Venti y Eugene miraron tácitamente en la dirección en la que Stanley se había ido. Al anochecer, Eugene y Venti finalmente llevaron a Jack al valle de Dadaupa. Venti había ayudado a Benissa a derrocar a los aristócratas, sabía exactamente qué armas y equipos usaba Benissa. Y Eugene había interpretado la historia, también sabía muy bien si había una espada brillante y un escudo luminoso aquí.
Ambos entendieron que esto no era más que una mentira que Stanley había soltado tras beber. Aquí no había ni espada brillante ni escudo luminoso. El propósito de Benty y Egin al venir aquí era simplemente cumplir el sueño de Jack. Ah, claro, y el buen vino. Así que en ese momento los dos intercambiaron una mirada cómplice. Entonces estos dos individuos poco fiables, uno viejo y otro joven, comenzaron su actuación. Ambos llevaron a Jack a un campamento de Illichurls y tras encargarse de los Illichurls. Egin señaló una espada de hierro deteriorada entre el botín del Illichurl y gritó en voz alta: «Mira, esta es la espada del valor brillante». ¿Eso es todo? Jack se quedó atónito. Pero esta espada no parece más que una espada de hierro oxidada y rota. En ese momento Benty dio un paso adelante. Demostró la sobresaliente habilidad del bardo para inventar historias y comenzó a hablar. «No, Jack. ¿Alguna vez has visto a la cristal del viento volando fuera de la ciudad de Mondstadt? Estas mariposas pasan desapercibidas durante el día, pero por la noche son deslumbrantes como joyas voladoras. ¿No es el valor lo mismo? Quienes tienen un camino fluido no entenderán su preciosidad, pero cuando estás en una situación desesperada, el valor es la única luz que te hace levantarte, luchar y salir de la desesperación. Engañar a la gente es como vender productos de salud, puede que no sirva de nada, pero debe sonar grandioso y dar a la gente la sensación de no lo entiendo, ni lo veo, pero es muy grandioso». Y en ese momento cuando Benty terminó de hablar, Jack mostró una expresión de no lo entiendo, pero estoy muy sorprendido. «Tienes toda la razón. Sí, eso es. Esta debe ser la espada del valor brillante». Jack asintió frenéticamente. Y Benty también estaba muy satisfecho. La espada ha sido encontrada, así que ahora solo queda el escudo. Egin y Benty llevaron a Jack y volvieron a pasear por las afueras del valle de Dadaupa. «Mira, eso debe ser el escudo de la voluntad luminosa». De repente Egin señaló en una dirección y habló. Jack miró en dirección a la voz, pero se quedó de nuevo atónito. Lo que Egin señalaba era un escudo sostenido por un Illichurl. Sin embargo, aunque se llamaba escudo, en realidad era solo una tabla de madera rota y deteriorada, con manchas de vino y aros de barril. Parecía que la habían sacado de un barril de vino. «No puede ser, eso es solo un trozo de madera roto. Pero según la intuición de mi bardo, este es el escudo de la voluntad luminosa». Benty se encogió de hombros. «Verás, los guerreros se enorgullecen de sus cicatrices, y los escudos también. Cuanto más intacto está un escudo, más indica que ha estado lejos del campo de batalla. ¿No es el estado desgastado de un escudo prueba de que ha pasado por muchas batallas? Aunque el cuerpo esté roto, hay que luchar en el campo de batalla hasta el último momento, luchando hasta que se seque la última gota de sangre. ¿No es esa voluntad preciosa? En efecto, tienes mucho sentido». Jack asintió emocionado. Posteriormente Egin, a costa de 3 manzanas, una rosa y haciendo que Benty cantara, intercambió el escudo de la voluntad luminosa del Illichurl. «Gracias, gracias. Por fin he encontrado lo que quería. Mamá y papá, mirad los artefactos divinos que he encontrado». Finalmente, bajo el engaño colectivo de 2 individuos poco fiables, uno viejo y otro joven, cantando y armonizando. Jack abrazó emocionado a los 2 artefactos divinos, agradeció a Egin y Benty, y luego salió corriendo feliz. Al ver a Jack alejarse felizmente, Egin no pudo evitar negar con la cabeza y suspirar. Sinceramente creo que las preocupaciones de la madre y el padre de Jack no son infundadas. Dada su ingenuidad, podría ser estafado algún día mientras camina por la carretera y ser vendido a Liyue como minero, y aún así estaría contando dinero tontamente por ellos. Jajaja, pero su amor por la aventura es realmente puro, ¿no? Benty se rió, luego miró un gran árbol a lo lejos. ¿No es ese el señor Stanley? ¿Has venido a dar un paseo? Stanley, escondido tras el árbol, dio un salto asustado y salió nervioso de detrás del árbol. Oh jajaja, qué casualidad, Bardo, tú también has venido a dar un paseo. Acabo de salir con un amigo después de cenar para encontrar algo. Benty sonrió. Un gran aventurero debe estar muy familiarizado con el Valle de Dadaupa, después de todo, aquí es donde luchaste una vez. Por supuesto. Puedo pasar por aquí con los ojos cerrados. Ah, sí. Las palabras de Benty se volvieron de repente un poco juguetonas, sus palabras parecían tener un doble sentido,
de verdad admiro tu memoria y perseverancia. Ajajaja, eso es natural, al fin y al cabo soy un gran aventurero. Pero en cuanto a vosotros dos, hay bastantes Ilichurs aquí, así que deberíais tener cuidado. Aunque la damisela de cabello blanco que tenía enfrente era el caballero del sol que había salvado la ciudad de Mondstadt, el nervioso Stanley en ese momento aún tenía que aparentar ser un veterano. No podía hacer nada, después de todo, el papel que desempeñaba ahora era el de un gran aventurero que había llegado al mar de Jinji. Bueno, adiós, jóvenes. Capítulo 79. El poder de Egin y Venti, que siempre parecía incomprensible, desmoralizaban por completo a Stanley. Le preocupaba que cuanto más interactuara con ellos, más probable fuera que lo descubrieran. Así que, tras un saludo rápido, se retiró nervioso. Después de que Stanley se fuera, Egin y Venti intercambiaron miradas. Ambos vieron sospecha en los ojos del otro. Estaba claro que ambos ya sabían que Stanley era un mentiroso. Es difícil para esto, Stanley, para evitar herir a Jack, preparó la espada y el escudo aquí con antelación. Una persona que abandona el presente porque no quiere olvidarlo, si se ve obligado a avanzar hacia el futuro, ¿qué dirección tomará? La expresión de Venti se volvió de repente complicada, y no estaba claro qué pensaba, pero un atisbo de tristeza pareció cruzar sus ojos. Y ese atisbo de tristeza fue captado con agudeza por Egin. Egin, cuando casi cierre esta noche, vamos a Ángel Sare. Después de hablar, Venti pisó fuerte y voló rápidamente hacia la ciudad de Mondstadt al viento. Egin también sonrió, en realidad, originalmente tenía una forma más rápida de llevar a Jack al valle de Dadaupa, pero para darle tiempo a Stanley de preparar la espada y el escudo. Ella y Venti habían llevado a Jack en el viaje a la velocidad más lenta posible. Ahora que Jack y Stanley se habían ido, Egin y Venti ya no necesitaban ocultar nada, volaron directamente al viento, regresando a toda velocidad a la ciudad de Mondstadt. Después de que ambos regresaran a la ciudad de Mondstadt, primero comieron y descansaron bien. No fue hasta después de las 11 de la noche cuando fueron juntos a Ángel Sare. Hoy el maestro Diluc estaba de servicio. Egin saludó a Diluc y luego entró en la taberna con Venti. A esa hora, se acercaba la hora de cierre de la taberna. Durante ese periodo, aparte de cierto cliente borracho, no había otros clientes aquí. Stanley, apestando a alcohol, estaba tendido sobre una mesa, su figura parecía a la vez solitaria y abatida. Egin y Venti encontraron un sitio cerca de Stanley y se sentaron, sin hablar, solo esperando en silencio. No estaba claro cuánto tiempo había pasado. Stanley, ya fuera un poco sobrio o demasiado borracho para controlar sus emociones, habló de repente. Stanley, dime, ¿qué debería hacer? Stanley habló con la voz llena de profunda confusión y agotamiento. Y Egin, Venti y Diluc, a lo lejos, tenían miradas vacilantes. Capítulo 112, el que abandona el presente. Dentro de la taberna, reinaba un silencio mortal. Venti, Egin y Diluc en el mostrador permanecieron en silencio, dándole a Stanley un pequeño espacio tranquilo. Parecía que años de emociones acumuladas habían estallado. O quizá estaba demasiado borracho para controlar su racionalidad. O quizá Stanley ya entendía que Egin y Venti llevaban tiempo viendo a través de sus mentiras y disfraz, así que aprovechó para desahogarse, o mejor dicho, confiar. En ese momento sus palabras ya estaban teñidas de un sollozo. Stanley, dime, ¿qué debería hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no fui yo quien murió en el mar Jinji entonces? ¿Por qué uso tu nombre y tu alma no viene a detenerme, Stanley? ¿Por qué te sacrificaste para salvar a un inútil como yo? Si no fuera por proteger a un recién llegado como yo, no habrías muerto en ese lugar sin viento. Ya tenías el título de gran aventurero, pero por culpa de un inútil como yo, ya no puedes convertirte en una leyenda. En ese momento Stanley era como un viejo perro callejero derrotado, abatido y exhausto. Estaba tendido sobre la mesa, oliendo a alcohol, llorando a gritos. Aunque Venti ya lo había adivinado, al ver esta escena ahora, su rostro seguía lleno de profunda tristeza. Suspiró profundamente y le dijo a Egin, creo que Stanley sí fue al mar Jinji entonces, y la crisis que enfrentaron fue real. Pero el verdadero Stanley murió salvando a este Stanley que conocemos. En ese momento las emociones del falso Stanley eran como una presa rompiéndose, incontrolables. Stanley.
He tenido miedo durante tantos años, temo que la gente te olvide por completo, así que voy por ahí contando tus historias de aventuras. Quiero que todos sepan que Stanley llegó al centro del mar Jinji, es el mayor aventurero. Quiero que todos sepan que Stanley sigue vivo. Porque yo soy Stanley. Pero... El falso Stanley de repente lloró aún más fuerte. Lo siento, Stanley, aunque yo sea viejo, yo también soy viejo. Los gritos de Stanley resonaban en la taberna. Sus sollozos llenaban la atmósfera de la taberna con una profunda tristeza. ¿Cuánto tiempo vais a seguir escuchando a escondidas? Justo cuando Ellin estaba absorta en sus pensamientos, el falso Stanley, que ya había terminado de desahogarse, habló de repente. No estamos escuchando a escondidas, escuchamos abiertamente. Ellin y Venti se acercaron al falso Stanley. Al ver esto, el falso Stanley se puso aún más nervioso. Vamos, vamos. Déjame en paz un rato. Vete. No me hagas repetirlo. El falso Stanley les instaba una y otra vez. Pero justo entonces, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Jack entró corriendo, muy feliz al ver a Ellin y Venti. Venti, Ellin, estáis aquí las dos, genial. Tengo buenas noticias para ti, mis padres han aceptado dejarme de aventura. ¿De verdad? Venti se sorprendió un poco. Por supuesto que es cierto, incluso dijeron que pagarían a alguien para que reparara la espada del valor glorioso, y el escudo de la voluntad luminosa para que yo la llevara en el viaje. Eso está genial, así que vas a dejar Mondstadt y viajar por el continente de Teyvat ahora. Jeje. Todavía no tan rápido. Jack se rascó la cabeza incómodo, conozco muy bien mis propias habilidades, todavía necesito practicar mucho. Antes de eso, todavía quiero escuchar más historias de aventuras del señor Stanley. Después de todo, el señor Stanley es el punto de partida de mi sueño de aventura. Claro, señor Stanley. Jack miró a Stanley, pero vio que Stanley ya se había desplomado sobre la mesa, inconsciente. Ah. Está borracho otra vez. Bueno, señor Stanley, cuando se despierte mañana, cuéntame más de tus historias de aventuras. Adiós, Ellin, Venti. Jack saludó con la mano. Ellin también sonrió y asintió, enhorabuena, adiós. Después de que Jack se fuera, el falso Stanley, que estaba tendido sobre la mesa, se sentó recto. Su expresión era compleja, emanando cansancio y cansancio del mundo. Gracias por no contarle mi secreto a Jack. Ah, sí. ¿De repente enfrentarse a la realidad? Venti alzó una ceja, eso no es propio de ti de antes. J.E. El falso Stanley se rió con autocrítica. Hace un momento ni siquiera me atreví a mirarle, la inocencia y el amor por la aventura de ese niño son completamente sin adulterar. El falso Stanley se sujetó la frente con el rostro lleno de la expresión abatida de un hombre derrotado. El amor de Jack por la aventura era simplemente demasiado puro, tan puro como un rayo de luz blanca pura. Y él solo era un mentiroso que tomó prestado el nombre de otro, usó mentiras para engañar a Jack, y sus mentiras le provocaron a Jack el anhelo más puro. Pero después de decir una sola mentira, hacen falta más mentiras para encubrirla. Estaba cada vez más agotado, y el vínculo entre él y Jack se construía enteramente sobre mentiras vacías. Este edificio alto construido con mentiras vacías, ya tambaleaba, y ya no podía ocultar sus mentiras. La inocencia de Jack era como una luz blanca pura, y este Stanley falso, lleno de mentiras, era como una sombra en la esquina. Cuanto más puro era Jack, mayor era su culpa. Era como una sombra iluminada por la luz, a punto de quedarse sin qué hacer, sin dónde esconderse. Solo soy un mentiroso cansado e inútil, pero ese niño sigue siendo un recién llegado brillante, no puedo dejar que destruya su sueño por mi culpa. No puedes decir que eres un mentiroso, al menos algunas de las historias y experiencias que contaste son ciertas, dijo Ellin. ¿J.E. aventura? ¿Experiencia? Olvídalo. A estas alturas mis recuerdos de aventura de Stanley ya están borrosos. Este es mi mayor secreto, mi mayor miedo. La expresión autocrítica del falso Stanley se hizo más fuerte. Estos últimos años he vivido para su historia, pero su historia, sus experiencias, su personalidad, ya no puedo recordarlas con claridad. Lo único que recuerdo es que murió en el mar Jinji, y el viento no pudo llevarse su alma.
Los lamentos lamentosos y arrepentidos del falso Stanley resonaban continuamente en la taberna, haciendo que la atmósfera fuera muy opresiva. Al mirar al falso Stanley en ese momento, Egin guardó silencio. De repente pensó que si ella también hubiera muerto en la batalla para salvar a Fisley y Noelle Entonces Fisley y Noelle también se convertirían en el falso Stanley en este momento, sus vidas atadas por la culpa, viviendo toda una vida en dolor y arrepentimiento. Cuando surgió ese pensamiento, una oleada repentina de anhelo por Fisley y Noelle brotó en su corazón. Egin comprendió de repente el arrepentimiento de su familia y amigos cuando resultó gravemente herida y cayó en coma. Ya no estoy solo, en este mundo, ya tengo mis propios amigos y familia. En este mundo, ya tengo lazos. Quizá también debería cuidarme a mí mismo. No es porque tenga miedo a la muerte, sino porque no quiero que mis amigos y familia sean como el falso Stanley en este momento. Egin bajó la cabeza, mirando al falso Stanley que lloraba amargamente, tumbado sobre la mesa. Su rostro mostraba la misma compasión que el de Venti. Si podía, esperaba ayudar a este pobre hombre. Capítulo 80. Algunos lectores han comentado que los capítulos anteriores eran un poco secos, o más bien, un poco diluidos. De hecho, los capítulos anteriores eran bastante secos, y yo mismo me sentí bastante ahogado escribiéndolos. Porque en realidad no me gusta copiar la trama original, ya que copiar la trama original significa que no puedo liberar mi creatividad como quiero, lo cual es muy incómodo. Pero esto es un proceso y el proceso también es una parte integral de una historia, solo escribiendo el proceso se puede avanzar hacia el resultado. Es como el arco de la criada antes, los primeros capítulos necesitaban tramas desgarradoras. Solo con suficiente desarrollo puede estallar la trama emocional en las escenas finales. El final, en esencia, es la erupción concentrada de todo el trabajo previo de base. Un buen final requiere necesariamente suficiente preparación, así que aunque me sienta ahogado, solo puedo escribirlo. Además, cuando planeé este arco, sabía que al llegar a esta parte, algunas personas dirían que lo estaba diluyendo. Pero no me importa por mucho que me cuestionen. Seguiré apretando los dientes y escribiendo según mis propias ideas. Como todos han leído más de 100 capítulos, seguro que ya me entiendes de alguna manera. Así que, de hecho, puedes confiar un poco más en mí. Capítulo 113. El viento que fluye toca la canción del cielo alto. Su vida se ha ahogado en la culpa, dejando solo amigos imaginarios. Egin miró al hombre sufriente ante ella, con el rostro lleno de profunda compasión. Sí. Venti también suspiró con tristeza. El verdadero Stanley en su memoria, ya no es un amigo vívido, sino para siempre congelado en la imagen de un guerrero marcado que le ató toda la vida. Soy viejo por mucho que no quiera olvidar, no puedo aferrarme a mucho. El falso Stanley suspiró cansado. Durante todos estos años, había vivido por la historia de Stanley. Quería que más gente conociera la historia de Stanley, pero incluso con su insistencia, no pudo resistirse al paso del tiempo. Los recuerdos de aventuras y Stanley fueron siendo arrastrados poco a poco por el largo río del tiempo. Consideraba difundir la historia de Stanley su mayor misión, su única motivación para vivir. Sin embargo, por muy poco dispuesto a olvidar, al final no pudo resistirse a la erosión de los años, los recuerdos que no quería olvidar seguían desvaneciéndose con el tiempo. El desvanecimiento de los recuerdos también significaba el desvanecimiento de su misión, su motivación para vivir. Para él, ese era el mayor miedo, el mayor dolor. Este también fue el héroe de los mortales. Lo siento, Stanley, soy inútil. No sirvo para nada. Pero un aventurero no puede morir así, no puede. El falso Stanley se atragantó de tristeza, el arrepentimiento recorriéndole, mientras golpeaba la mesa del bar una y otra vez con los puños indignados. Era como un lobo solitario acercándose a la vejez, cansado, solitario, desolado e indefenso. Pero justo cuando enterraba la cabeza y lloraba sin poder evitarlo, una llamada resonó en su oído. Hans Archebold. Ese llamado, lleno de ternura, le sacó de su tristeza. De repente levantó la vista y vio que quien había llamado era el aparentemente joven bardo. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi verdadero nombre? El bardo no dijo nada, solo canalizó su poder divino, y entonces ráfagas de brisa comenzaron a soplar por la taberna. Esa suave brisa que le envolvió cambió instantáneamente la expresión de Stanley.
Pareció recordar algo y se apresuró hacia ese suspiro de brisa. Viento. Es el sonido del viento inalcanzable en el mar Jingji. Persiguió la brisa arrastrándose torpemente hasta los pies del bardo. Pero cuando levantó la vista, vio una luz cian-blum salir del cuerpo del bardo. Vientos suaves soplaban desde el cuerpo del bardo, y alas formadas por viento fluido se movían lentamente detrás del bardo. Viendo al bardo en ese estado, ¿cómo iba Hans Archebold a no entender la identidad del bardo? Yo siempre creí en tu existencia. Era como un devoto que tras cometer muchos errores, soportar mucho dolor y perderse durante muchos años, finalmente encontró su fe. El dios del viento entre incontables vientos que fluyen, no habló ni respondió a la pregunta de Hans Archebold. El dios del viento recuerda los nombres de todo su pueblo. El dios del viento tampoco necesita que nadie le adore, pues ama profundamente a su pueblo para siempre. Simplemente se quedó allí, mirando a Hans Archebold. Su rostro mostraba ternura, compasión y lástima. No habló, pero la gentileza, compasión y compasión que pertenecían a un dios parecían haber perdonado y perdonado los errores del devoto, y también aliviado su dolor. Extendió la mano hacia el devoto con una sonrisa dulce y amorosa en el rostro, y habló en voz baja. ¿Puedo llevarme el alma de tu viejo amigo? Las lágrimas corrían por la cara de Hans Archebold. Era como un devoto que había encontrado la salvación, extendiendo la mano al dios de su fe. En el momento en que sus dos manos se tocaron, Hans Archebold parecía haber llegado a un mundo rojo ardiente, donde la luz cian del dios del viento brillaba en el océano rojo ardiente, y vientos fluidos soplaban dentro del océano rojo. En ese momento quien le sujetaba la mano ya no era el dios del viento, sino un joven de pelo corto con cicatrices en la cara, lleno de espíritu heroico. Stanley. Hans Archebold se atragantó extendiendo la mano, queriendo tocar, abrazar a la persona que tenía delante. Pero Stanley, con una sonrisa de bendición en el rostro, le saludó con la mano. Entonces el alma de Stanley, bajo la protección del viento que fluía, se transformó en incontables estrellas, y su alma regresó al alto cielo. Cuando el alma de Stanley regresó al cielo alto, el mundo rojo ardiente y la luz cian también desaparecieron. Solo quedaba la taberna vacía, junto con el bardo, Egin y Diluc en la barra lejana. Esto es realmente increíble. Gracias, Lord Barbatos. Hans Archebold realizó un ritual de oración de devoto a Venti. Lo siento, aún necesito un tiempo para recomponerme, pero creo que debería estar bien. Dicho esto, Hans Archebold salió de la taberna. Y Venti sonrió radiante. Esto es genial, Jack se ha vuelto independiente con éxito y Stanley ha encontrado su verdadero yo. Hoy es realmente un día que merece la pena celebrar. Vale la pena una copa. Jack todavía me debe ese valioso vino fino que prometió, iré a por el primero, nos vemos en el sitio de siempre luego. Venti sonrió a Egin y luego salió rápidamente de la taberna. Al ver marcharse a Venti, Egin negó con la cabeza impotente. No tenía prisa por irse, pero primero fue al bar para buscar a Diluc. Stanley, han pasado tantos años, lo que le une ya no es el amigo mismo, pero supongo que las hazañas de su amigo no serán olvidadas por los Mondstadt en el futuro. Diluc se sujetó la barbilla con una mano, sumido en sus pensamientos. Pero al ver la mirada juguetona de Egin, sus ojos no pudieron evitar desviarse de un salto. Ejem. No me malinterpretes, solo me alegro de que en mi taberna haya un borracho menos llorando a carcajadas después de beber. Egin sonrió, lo que digas. Con eso, Egin colocó otros 200.000 mora en la barra. Maestro Diluc, ¿me traes 2 botellas de vino especial de Ponigón? El rostro de Egin mostraba ternura y una leve tristeza. Dijo, creo que una amiga mía no está de muy buen humor, quizá ahora mismo le apetezca una copa. Por supuesto. Diluc se giró y cogió 2 botellas de vino especial de Ponigón de la bodega, entregándoselas a Egin. Pero solo se llevó la mitad del dinero. La otra botella considérala de mi parte para tu amigo. Ja. Gracias, maestro Diluc, transmitiré su amabilidad a mi amigo. No hace falta. No le cuentes esto, no sea que se quede con 1 centímetro y trate de enjabonarme gratis para conseguir bebidas gratis todos los días. Uf. Olvídalo, retiro lo que dije antes. No te he dado vino, solo considéralo un 50% de descuento. Diluc se frotó la frente sin poder evitarlo.
Jaja, está bien entonces, gracias, maestro Diluc. Egin sonrió y saludó con la mano. Tengo otras cosas que hacer, así que adiós, maestro Diluc. Egin salió rápidamente de la taberna. Caminó por la ciudad de Mondstadt y finalmente en el puente de la entrada de la ciudad, vio a Hans Archebold. En ese momento Hans Archebold estaba apoyado en el puente, mirando hacia la luna en el cielo, aparentemente triste y también aparentemente soltándose. PD, los 2 capítulos de hoy están actualizados. Capítulo 114, la redención de Stanley. En ese momento Hans Archebold estaba apoyado en la barandilla del puente en la entrada de la ciudad de Mondstadt. Este nombre es demasiado largo, me da pereza escribirlo, así que a partir de ahora le llamaré simplemente Hans. Egin miró al hombre de mediana edad que estaba absorto en sus pensamientos, con los ojos ligeramente entrecerrados. En el juego, después de que Venti redimiera a Hans, aunque se sentía mucho más ligero, seguía pasando sus días bebiendo en la taberna después, de pie junto a la herrería en una tristeza silenciosa. Quizá todavía le costaba dejar atrás la historia de Stanley, o quizá, incluso si la hubiera dejado ir, aún necesitaba tiempo para sanar sus años de dolor y encontrar el camino que debía tomar en el futuro. Pero pasara lo que pasara, Egin seguía esperando que este hombre, que había vivido tantos años llevando la historia de otro, pudiera salir de su confusión lo antes posible. Al menos esperaba que este hombre de mediana edad pudiera ser más feliz al acercarse a la vejez. ¿Qué? ¿Pensando en el futuro? En el puente de la entrada de la ciudad de Mondstadt, Egin se acercó a Hans y también se apoyó en la barandilla. Sí, pensando en lo que debería hacer en el futuro. Hans miró al cielo, a la luna creciente. Al ver el alma de su querido amigo regresar al cielo alto, se sentía mucho más ligero ahora. Antes siempre viví por la historia de Stanley y nunca pensé en mi propio futuro, porque siempre sentí que Stanley era mi futuro. Pero ahora, el alma de Stanley ha regresado a Mondstadt con la ayuda de Lord Barbatos. Por un momento me siento algo vacío y perdido. ¿Y si el alma de Stanley ha regresado a su tierra natal? Se puede tratar como si nunca hubiera pasado el hecho de que muriera por mi culpa. Ya tenía el título de gran aventurero, mientras saliera del mar Jinji, podría haberse convertido en un legendario gran aventurero. Podría haberse convertido en una nueva leyenda. Sacrificó su legendario camino para salvarme. ¿Puedo fingir que nada de esto ha pasado? Hans agarró con fuerza la barandilla, con las venas abultadas en el dorso de las manos. Estaba claro que no podía aceptar la muerte de su amigo, y la culpa en su corazón no había desaparecido del todo.